Mándame Vaya, datos, pero por favor. yo estoy en segundo de doctorado, sí. Pero Derecho a contratos y derecho a consumo. O el bono transporte o el resto. Entonces, yo cogí el doctorado, evidentemente. No es muy caro estudiar un doctorado, pero bueno, te lo paga la acción social de los ministerios, que casi todos suelen tener acción social. Más grande, más pequeña, en función del ministerio. No es lo mismo cultura, universidades, que a lo mejor pues interior o economía o hacienda, que son ministerios más consolidados, más grandes, que tienen más partida presupuestaria. Pero bueno, eso varía todos los años, porque a la mía ahora la Claro. están negociando los sindicatos. Pero yo trabajo en la Comunidad de Madrid, entonces para mí es un poco diferente, ¿no? Pero vamos, la verdad es que el tema es a nosotros, por ejemplo, nos da la tarjeta de transporte, pero bueno, de la comunidad, ¿sabes? Y vienes en coche. Y en el coche. Y por tanto, no la aprovecha. Me la Mira. puede dar a mí. Bueno, Yo siempre dije que me quería casar con alguien que tuviera algún familiar en la MT o la Comunidad de Madrid para aprovecharme de la tarjeta, porque si no... Pero en principio vosotros, como vais para el Estado principalmente... Vale, para ir moviendo el PowerPoint, Andrea. Lo tengo yo aquí, si quieres te lo paso. Además, luego hay Sí, formación, sí, yo cuando más eres cómodo. funcionario hay másteres que te pagan en INAP, pues puedes hacer... Una pregunta a los que estáis en casa, ¿se oye ahora? Las leches están ahí. Lo puedo poner en la tele si quieres, para ver. Vale, sí, está bien, perfecto. Yo voy a bajar un vaso de agua. ¿Eso no? Sí, por cierto, o te iba a decir... Vale, ahora sí. Perfecto. Un segundito. Por eso, que el mundo de Sí. funcionario luego una vez es amplísimo. Y la preparación también, ¿eh? Es bonita, es diferente, sobre todo los que estáis terminando la universidad, es como un cambio totalmente radical de cuando estudias la carrera o un máster. Yo, por ejemplo, estudié la oposición sacándome los másteres, entonces era como compaginar cosas diferentes. También es verdad que yo lo que estudiaba era relacionado con la oposición, el de abogacía, el de políticas públicas, el de mediación no mucho, pero bueno, más o menos el de políticas públicas que servía para la oposición porque hay un bloque de políticas públicas. Y el de abogacía, bueno, porque es derecho en general. Mira, yo además soy el que prepara Unión Europea, porque hice el curso me especialicé en la escuela diplomática, que os recomiendo que hagáis el curso de la Unión Europea. No ha salido todavía. Hay 2 cursos por cada 6 meses, os recomiendo, la verdad que es una pasada de curso, a veces se hace denso, además yo fui de los raros porque fue presencial, luego vino el COVID, ya alteró todo, era online se hacía muy denso, ¿verdad? Y luego ya volvimos a presencial y muy bien, a mí me gustó muchísimo. Ahora, entre ediciones, ¿Ahora han sacado 3? sí, lo único que... Tenía mucha demanda. Yo me acuerdo que tuve que hacer ahí una carta de vamos. Tienes que hacerla bien. Sí. Pues, Vale. una tesina, vamos, para ¿Cómo ya? pero la verdad que merece la pena hacer ese curso y os viene muy bien luego ¿Cierra la para puerta? la administración. Yo me lo he reconocido, por ejemplo. En mi expediente de personal tengo curso de la Unión Europea. Yo soy el 130, la 130 edición. Os recomiendo sobre todo relaciones internacionales. Y que era Alejandro y Nuria o no se conectaban. No, Alejandro no puede. Vale. Eva dice que lo siente. Vamos, que no pasa nada, que había que presenciar. Que no pasa nada. Y Nerea no podía tampoco. De verdad, supongo que sí. Bueno, ahora les daremos entrada. Entonces, eso. Andrea, ¿me has mandado el enlace de la charla? Sí, Sí, ¿no? por correo de material. Perfecto. ¿Tú cómo vas con el estudio? Pues agobiadísimo. Pero bueno. Yo estoy haciendo yo todos los temas nuevos. Estoy terminando la Unión Europea. De nada te los envío. Genial. Pues le dije a Nerea que si me podía hacer lo mío. Me dijo que sí. Bueno, el administrativo es relativamente Sí, menos fácil, cambio. sí. Adaptaré yo algunas cosas de texto no he podido por el tema de los puñeteros cuadros, eso. Era horrible.
Pero bueno. A ver si esta semana ya termino, que me quedan solo 2. Vale. Bueno, vamos a empezar. Siento haberos hecho esperar, ¿eh? Que esto está siendo un poco... Ya son y cuarto. Son y 12, ya. Es un poco... Si tenéis alguna pregunta, como hay bastante gente, ¿vale? Al final de la charla haremos una ronda de preguntas, pero bueno, aprovechando que estéis aquí, si hay algo que queréis preguntar, que ya sepáis la pregunta, la podéis preguntar ya. ¿Vale? ¿Alguna duda así concreta que tengáis? Tony. ¿No? ¿No salió el nuevo Tony? ¿Cuándo salió? Sí. Salió el enero. No me digas el Ya, día. hombre, pues, día. La tengo que buscar. Sé que el plazo de las solicitudes termina el 24, pero no me diga ya. Lo tengo por aquí. Espera, iCloud. No. ¿Andrea? ¿Qué? Bueno. Vale, ya, pero ya me dio la gente y demás. Sí, llevamos yendo un rato. Vale. Bueno, ¿dónde tengo que mirar? Ahí. Te puedes esta pantalla. Vale. Es que si no, no veo lo que ponen por ahí. Las capas. Pero tengo que mirar ahí arriba. Sí, esa. La cámara está ahí arriba. Joder, No es esa. ¿qué es eso ahí? Bueno, qué rara. Bueno, vamos a empezar la charla, ¿vale? Para ahora hacer caso oposiciones al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado. ¿Vale? En primer lugar, voy a hacer las presentaciones. Tengo aquí a Antonio López Ávila, ¿vale? Que es funcionario del cuerpo de gestión de la OPE 2018 y trabaja ahora mismo en asilo, Protección en la internacional. Oficina de Asilo y Refugio, ¿vale? Para el Ministerio del Interior. Yo soy Javier García Escaera, que soy de la OPE 2017, o sea, la anterior a Antonio, inmediatamente, y estoy por libre designación en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Los dos, por lo tanto, somos funcionarios del cuerpo. La última convocatoria ha sido la de 2019, la última convocatoria que ha habido gente del colegio, algunos del colegio que la han aprobado. Le hicimos una entrevista a alguno de ellos hace poco, si la podéis ver colgada en el LinkedIn del colegio. Y bueno, el objeto un poco de la charla es comentaros todo lo de referente a las oposiciones, qué son, etcétera, cuál es el trabajo, cuál es el método de acceso y el método de preparación del colegio para las oposiciones, ¿vale? Por lo tanto, pues nada, empezamos. Que digo, claro, me he puesto para casa, pero no se lo he puesto a ellos. No, pero da igual, yo lo puedo ver. Yo lo puedo Ya, pero ver. ellos no. Ah, ellos no, claro. Vale, Se están encendiendo, ¿vale? vale. No es como en la universidad que nunca van a. Entonces, bueno, dentro de los subgrupos que divide la función pública, a partir del Estatuto de Grau Murillo se estableció que el sistema de cuerpos, ¿vale?, iba a ser dividiendo en función de la titulación necesaria para acceder al cuerpo. O sea, los cuerpos, la diferencia entre ellos, entre un C1, un C2, una 1, una 2, la marca la titulación que tiene el aspirante, ¿vale? Entonces, en el caso del cuerpo gestión es un grupo A2, lo cual quiere decir que se exige la antigua diplomatura o licenciatura, que a vosotros no, y a casi nadie ya tiene esas titulaciones, y el grado, ¿vale? Por lo tanto, titulación universitaria. Por eso, nosotros, que somos el Colegio de Políticos y Sociólogos de Madrid, poniendo una titulación universitaria, como parte de la formación del colegio, ofrecemos la preparación de oposiciones porque es algo que tiene muchos aspectos similares a los que veis en la carrera, ¿no? Relaciones internacionales, que me está contando antes, también la gente que hayáis hecho algún máster en geopolítica, por ejemplo, tenéis algunos temas parecidos, ciencia política, por supuesto, pues, y luego también la gente de Derecho, y concretamente las asignaturas que se ven en Derecho, en la rama de ciencia política, que son las de Derecho público, eminentemente público, constitucional, administrativo, Unión Europea, va a ser ese derecho público el que va a ser objeto de las oposiciones de gestión. No vemos derecho privado dentro del cuerpo de gestión. Por lo tanto, esa rama de derecho que se comparte entre las titulaciones de ciencias sociales, ¿no?, y también derecho es el objeto del temario. Entonces, bueno, vamos a ir presentando a través de esta presentación un breve índice, en primer lugar, de lo que, bueno, pásalo tú, de lo que vamos a ver, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es el cuerpo de gestión? ¿A qué se dedica un funcionario del cuerpo de gestión? A continuación, ¿en qué consiste el proceso selectivo para acceder al cuerpo? Recientemente, ¿vale?, tengo aquí la convocatoria,
resolución de 20 de enero de 2023, ha salido la convocatoria para el cuerpo de gestión, que también es uno de los motivos por los cuales estamos aquí. ¿Por qué? Porque es una convocatoria enorme derivada de la paralización de las oposiciones durante el periodo de pandemia, ¿vale? O sea, normalmente la función pública lo que hace es sacar ofertas de empleo público en las cuales se establecen las necesidades y las ofertas de empleo público cada año, el primer trimestre del año, sale una oferta. Posteriormente esas ofertas se convocan. ¿Qué ocurre? Que las ofertas 2020, 2021 y 2022 no pudieron convocarse porque se retrasó mucho la oferta de empleo público del 19 por razón de la pandemia y por tanto se han acumulado esas ofertas, ¿no? Que será otro punto que trataremos en la charla de hoy. Entonces, proceso selectivo, la metodología de preparación del colegio, un poco los materiales, os daremos una vuelta un poco por los materiales que utilizamos de preparación y os presentaremos al equipo. Dentro del equipo tengo aquí conmigo a uno de los preparadores, Antonio López Ávila, y somos 3 más, ¿vale? Hay otros 3, uno de ellos no va a poder estar aquí hoy, otros compromisos, y luego tenemos otras 2 compañeras que les hemos mandado el enlace para que luego cuando toque su parte os puedan comentar un poco, ¿vale? Entonces, en primer lugar, primer punto del índice que os acabo de presentar, ¿qué es el cuerpo de gestión? ¿A qué se dedica o qué funciones tiene esencialmente un funcionario del cuerpo? Bueno, pues tareas de gestión administrativa y de nivel intermedio dentro de la actuación de la administración. Y es un cuerpo que es muy relevante. Bueno, aquí tenéis la definición de INAP, ¿vale? ¿Podemos pasar la siguiente, por favor, Andrea? Sí. Es un cuerpo que es un cuerpo generalista. ¿Qué indica el hecho de que sea un cuerpo generalista? La gran diversidad de destinos en los que puede trabajar un funcionario del cuerpo. Contrariamente a los cuerpos generalistas, como es el cuerpo de gestión, el cuerpo también de administradores civiles del Estado, que quizá los conozcáis, el de administrador civil del Estado, hay otros cuerpos que dependen directamente de un ministerio en concreto. Por ejemplo, la policía depende del Ministerio del Interior, los jueces dependen del Ministerio de Justicia, los diplomáticos dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Contrariamente, el cuerpo de gestión no depende directamente de un ministerio. ¿De quién depende? De la Secretaría de Estado de Función Pública, ¿vale? ¿Por qué es esto relevante? Porque va a ser esa diversidad de destinos que puede ocupar un funcionario dentro de cualquier tipo de ministerio y también cualquier administración, lo que le va a dar un valor añadido al cuerpo, ¿vale? En cuanto a la movilidad que tenéis, la posibilidad de desempeñar distintos tipos de tareas. Entonces, aquí os he desarrollado algunas de ellas, de las tareas que se pueden hacer, ¿no? En primer lugar, dentro de la Administración General de Estado, Administración Central, es decir, Ministerio y Servicios Comunes, cualquier tipo de ministerio, Secretaría General Técnica, Dirección General, Gabinete del Consejo de Ministros, Oficialía Mayor, Oficina Presupuestaria, Gestión de Recursos Humanos, ¿vale? En cualquier ministerio. También, además de ministerios, en delegaciones del Gobierno, concretamente una compañera nuestra del cuerpo, preparadora, Nerea Goñi, trabaja en la delegación del Gobierno en el País Vasco, ¿vale? En Vitoria. Y la Administración General de Estado en el exterior, es decir, embajadas, cancillerías en el exterior y representaciones permanentes ante organizaciones internacionales, ¿vale? Que este es un punto que suele ser de un gran interés, por lo menos en anteriores charlas, ¿no? Sobre todo para, supongo, los estudiantes de relaciones internacionales y que, bueno, cubriremos más adelante un poco los destinos o posibles destinos que podáis tener en esas funciones, ¿vale? Posteriormente, el sector público institucional, dependiente de la AGE, pero la Administración General de Estado no son solo ministerios. Dependiendo de los ministerios, adscritos orgánicamente a los mismos, hay organismos autónomos, entidades públicas empresariales de todo tipo, ¿no? Como pueden ser el Servicio Público de Empleo Estatal, el Fondo de Garantía Salarial, el Instituto Nacional de Administración Pública, en fin, el antiguo INSALUD, lo que ha quedado del INSALUD y que todavía es titularidad del Estado. En fin, pues organismos autónomos que también tienen un régimen interesante en cuanto a la autonomía del ejercicio de las funciones. Y también fuera de la Administración General del Estado, o sea, no ya trabajando para la Administración General del Estado, que es una única administración, a pesar de que tenga muchos ministerios, etcétera, en comunidades autónomas y en administraciones locales. Por ejemplo, en mi caso, yo soy funcionario del Cuerpo de Gestión del Estado, por tanto, funcionario del Estado, pero a través de una libre designación trabajo en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Que es uno de los valores que tiene el cuerpo. Porque, claro, un cuerpo que no sea generalista, es decir, un juez, Administración de Justicia, artículo 149.1.5, es competencia exclusiva del Estado. Cuando un juez no puede trabajar como juez en la Comunidad de Madrid, tiene que trabajar como juez para la Administración de Justicia, que es potestad exclusiva del Estado. Lo mismo, por ejemplo, para un policía nacional, ¿vale? Aunque hay otros cuerpos de policía, pero cada cuerpo está adscrito a una administración concreta.
Contrariamente, el cuerpo de gestión, como desarrolla labores de carácter administrativo intermedio en todas las administraciones, todo lo que hace un funcionario del cuerpo de gestión se hace en todas las administraciones. Contratación pública, planificación de recursos humanos, gestión presupuestaria, subvenciones, procedimientos de expresión forzosa, procedimientos sancionadores, en fin, son tareas que son propias de cualquier tipo de administración. Por lo tanto, eso da digamos, la capacidad al funcionario de moverse también por otras administraciones, no solo autonómica, como es mi caso, sino también local. Aquí, por ejemplo, en Madrid, concretamente, para que seáis de Madrid, es bastante interesante el Ayuntamiento de Madrid. Ah, sí, luego me cuentas. Y luego, en la Unión Europea, como expertos nacionales, a través del portal Funciona, que tiene la administración, y a través del portal Funciona se pueden ver diferentes puestos que salen de vez en cuando, pues también en la Unión Europea, tanto en comisión, que sería la entidad de la Unión Europea que más contrata expertos nacionales, como a veces en agencias, no, pues la Agencia de Defensa Europea, La de asilo. la de asilo, por ejemplo. Bueno, Antonio, tú... Claro, Hay expertos nacionales, vamos, en mi oficina, pues de vez en cuando recluta la Agencia Europea de Asilo, que la capital, la sede está en Malta, en La Veleta, que compañeros míos han ido como expertos nacionales de España a La Veleta a hacer un trabajo con la Unión Europea, la Agencia Europea de Asilo, como experto nacional en materia de extranjería español. Es decir, que en cualquier ministerio, en función del área competencial, sí que puedes irte como experto nacional, no solo lo que serían las principales instituciones, sino también otras agencias y organismos que tiene la Unión Europea. En este caso concreto en mi oficina, pues la Agencia Europea de Asilo. La alfombrilla, muy bien. Vale, así no te tengo a ti. No, sí, ya. Vale, bueno, joder, ahora no va. Claro, no, es que estás con esta, no estás con tu portátil. Vale, bien. Vale, aquí, vale. Y tú, cada vez que pasas, yo le doy. Vale, está bien. Pues Claro, entonces lo dejamos. portátil. Vale. ¿A qué nos dedicamos? Pues bueno, ya os he comentado un poco que es un cuerpo interdisciplinar, por tanto, pues todo tipo de materias relacionadas con procedimientos administrativos, procedimiento sancionador, procedimiento en materia de subvenciones, gestión patrimonial. Y luego, en cuanto a los sitios concretos, algunos que sean así más excepcionales, ¿no? Gabinete ministerial, unidad de apoyo de altos cargos, preparación de propuestas para someter al Consejo de Ministros, por ejemplo, la CG6, la Comisión de Secretarios de Estado y sus secretarios, que se reúne antes del Consejo de Ministros, prepara reuniones del Consejo de Ministros, quienes componen el grupo de trabajo para la CG6, pues muchas veces son funcionarios del cuerpo de gestión. Por eso es un cuerpo técnico. O sea, eso es algo importante que me gustaría subrayar, lo haré durante toda la exposición, pero el cuerpo de gestión es un cuerpo técnico que se dedica a dar soluciones a problemas utilizando la normativa y también pues los conocimientos en materia de políticas públicas, etcétera, etcétera. ¿Vale? También importante, tramitación de normas e iniciativas parlamentarias. En cada ministerio hay un área, concretamente la Secretaría General Técnica, que se encarga de elaborar propuestas normativas. Dentro de ese área, pues a veces están los cuerpos de gestión, ¿no? Contratación pública, se hace mucha contratación pública, ¿vale? Es un área interesante para funcionarios del cuerpo, de todo tipo, ¿no? Contratos menores, acuerdos marco, licitaciones de todo tipo, en fin. Y también en todos los ministerios. Y por último, gestión presupuestaria. Esto es algo que suele dar un poco de miedo, porque la gente que entra a gestión, mucha gente viene de un ámbito más de ciencias sociales o no les gustan las matemáticas, tal. Vosotros en la oposición tenéis gestión financiera, pero no tenéis que hacer ni una sola cuenta. O sea, no tenéis que hacer una suma, una resta, no tenéis que hacer ningún tipo de operación, ¿vale? Lo que tenéis que identificar es pues, el tipo de gasto, ¿vale? O sea, si a mí me dicen que quiero comprar un móvil, ¿vale? Pues entonces, ¿qué tipo de gasto es comprar un móvil? Es un bien fungible, se agota con el uso. Hay que inventariarlo. Se necesita para poder comprar un móvil hacer algún tipo de contratación determinada, en fin, ¿vale? Y saber identificar el tipo de gasto de que se trate, ¿no? O quién compra el móvil, un organismo autónomo o tal, pues entonces quién darle la aprobación, ¿vale? Al final también es un punto memorístico, no matemático, pero relacionado con aspectos de gasto, ¿vale? De ejecución de gasto, etcétera. Y luego, bueno, también os he señalado gestión de recursos humanos, ¿vale? Por ejemplo, en mi área, concretamente, yo trabajo como jefe de servicio de situaciones administrativas y entonces mi labor es gestionar los recursos humanos del organismo en el que estoy destinado, que es el AMAS, la Agencia Madrileña de Atención Social, ¿vale? Entonces, en mi caso, de lo que se trata es de pues, conceder lactancias, conceder excedencias,
ver si una persona hay que dar una reducción de jornada o no, temas de ese tipo relacionados con recursos humanos. O sea, en general, todas las funciones son funciones internas de toda la administración, salvo en las que desarrollan procedimientos como contratación pública, exploración forzosa, subvenciones que hay que tratar con empresas, ¿vale? Pero muchas de las funciones son de carácter interno. No, y bueno, también se ha puesto dentro de organismos autónomos, las oficinas de empleo y el Fondo de Garantía Salarial suelen ser destinos habituales de funciones del cuerpo de gestión, de los que no hayan sacado muy buena nota, en eso entraremos después, ¿vale? Y las Fuerzas Armadas también, a veces las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en mi convocatoria salieron puestos en Sevilla, en fin, en unidades de Fuerzas Armadas como experto jurídico que ayuda a Fuerzas Armadas dentro de los distintos tipos de ejército, ¿no? Tierra, aire, etcétera. A continuación, pues bueno, hablaremos un poco de una introducción en cuanto a estos puestos que os he comentado, dónde se sitúan dentro de la jerarquía administrativa. Concretamente hay una resolución, que es esta que os pongo aquí, de 18 de junio de 1988, de la Secretaría de Estado de Función Pública, que indica cuáles son las horquillas, y concretamente la horquilla de nivel para el cuerpo A2, ¿vale? La administración tiene 30 niveles, se sitúa en 30 niveles. Entonces, cada uno de los cuerpos, de los que se hablaba anteriormente, a los cuales se accede por razón de la titulación, o sea, cada uno de esos cuerpos, ¿vale?, pertenece a un subgrupo. El subgrupo lo determina la titulación. Los subgrupos son 4. A1, titulación universitaria. A2, que anteriormente podías estar 3 años de diplomatura, no completar la educación universitaria, pero ya es prácticamente igual, ¿vale? A2, luego C2, bachillerato, C1, C1, bachillerato, C2, ESO, ¿vale? Entonces, estos tres... Ah, por cierto, aprovecho para saludar a Eva y a Nerea Goñi, nuestras preparadoras de gestión financiera y políticas públicas respectivamente. Vale, bueno, cuando queráis, cualquiera de vosotros me interrumpís y decís lo que estiméis oportuno. ¿Vale, chicas? Bien. Entonces, bueno, esos 4 subgrupos, ¿vale? Cada uno de ellos tiene niveles asignados, porque uno de los derechos del funcionario, que establece el artículo 14 del TREB, del Estatuto nuestro, es la carrera profesional. Entonces, tú entras como funcionario, tienes un nivel, pero luego puedes ir subiendo de nivel sin sacarte otra oposición. Manteniéndote en tu cuerpo, vas subiendo de nivel, ¿vale? Concretamente, el cuerpo de gestión, niveles 20 a 26. Entramos con un nivel 20, luego... 18. Bueno, incluso 18. O incluso 18, pero en realidad no ocurre, ¿no? Cualquier persona que apruebe la OPE entráis con 20. Claro, o sea, técnicamente la resolución esta dice que que el primer nivel es el 18, pero en la práctica a nadie le dan menos de un 20, ¿vale? Igual que para TAC, para Administración del Estado, en la práctica pueden entrar con un 24, a nadie le dan menos de un 26 de entrada, ¿vale? Entonces el cuerpo de gestión es igual. Concretamente, ahora yo, por ejemplo, tengo un nivel 26, jefe de servicio en la Comunidad de Madrid, por libre asignación. Antonio. Es más triste el 20. Mi ministerio no modifica el RPT. Estamos en ello, a ver si van a CECIR el 24. Pero ellos tienen el 20 en el más bajito después de 2 años, sí. Entonces es un caso extraño. Sí, no es habitual. Pero bueno, ya lo hablaremos con una convocatoria extraordinaria que hay en el SEPE. Muy bien. Cuando son convocatorias extraordinarias, pues bueno, hay ciertas particularidades. Otras compañeras, Eva, por ejemplo, que es de mi OPE, pues también tiene otro nivel un poquito más alto que yo, pero en mi oficina pues somos 200 funcionarios, no es lo mismo modificar una OPE, una RPT que diga una relación de puesto de trabajo de 200 personas, subirle el nivel 24, porque eso conlleva una subida del complemento específico. Eso supone dinero, 3 millones y medio de euros más al año al ministerio. Entonces, claro, hay que recortar de un sitio para darse a otro. Entonces, estamos ahí en negociaciones, ¿eh? Si podéis comentar, Nerea, tú, por favor, ¿dónde estás? Hola, yo estoy en delegación de gobierno, en provincia. Y mi nivel también es 20. Uy, vale. ¿Eva? Yo estoy en un nivel 26, pero en mi caso es una comisión de servicios, que es otra de las formas que para la gente que empieza nueva en su primer puesto de trabajo es también una forma pues, de hacer carrera, ¿no? Es decir, una comisión de servicios donde temporalmente desarrollas un puesto de trabajo por encima del nivel que te asignan en un primer lugar. Y luego ya, pues, la idea es que bien por concurso, bien por libre designación, pues se consiga ya de una forma definitiva y ya tengas ese nivel superior al 20. Lo que quieras, te lo quedas. Es decir, si mi compañera Eva estaba en el 20, gana el concurso, ganarías el 24 porque no se puede consolidar más de 2 niveles al inicial. Son normas que
pero se quedaría con el 24 y en los 2 años siguientes pues ya el 26. Lo tendría suyo ya como hasta que se jubile o ascienda a la 1, que lo más seguro que se haga en nada 1 a 1. Entonces, bueno, pues mantendría el 26 en la 2 y el 28 o 20 lo que te den en la 1. Entonces tenéis que pensar eso, o sea, que dices, bueno, yo voy a entrar en un nivel 20, pero a ver, pues se puede tardar menos, se puede tardar más, pero hay muchas formas de ascender en la carrera profesional y lo que viene siendo en el sueldo, ¿no? No solamente el nivel, sino que eso se traduce en sueldo. Entonces, bueno, tanto por libre designación como por concurso, como por comisión de servicios. Lo más habitual es la situación de EVA, que rápidamente en 6, un año, pues puedas estar en un 24, en un 26 en una comisión. Lo habitual, luego hay particularidades de ciertos lugares donde caes, pues la jefa de persona, que es el subsecretario o subsecretaria, pues decide, pero lo más habitual o lo que suele ser habitual es la situación de EVA. ¿No Y el luego caso? también depende del área geográfica. También, bueno, hay parte de Nerea que tiene el ámbito territorial de administración periférica. En Madrid, por ejemplo, sí que es mucho más fácil, hay más posibilidades y en provincias al final hay menos puestos, pero también es cierto que hay muy poca gente a 2, por lo que es fácil promocionar. Así que bueno, Sí, a ver, claro, todo tiene sus. eso Juego de es, Tronos. Claro, eso Un es, Juego de Tronos en la función pública. todo tiene eso sus es. ventajas, ¿no? O sea, al final, si uno está en Madrid, ¿qué ventajas tiene estar en Madrid? Pues que al final el 60% de los funcionarios del cuerpo estamos aquí, ¿vale? Y también los ministerios, que es donde desarrollamos gran parte de nuestra labor, servicios centrales, etcétera, están en Madrid. Por lo tanto, hay muchos puestos, ¿vale? Frente a eso, pues bueno, que el nivel de vida de Madrid es más caro. O sea, no es lo mismo vivir tener un nivel 20 en Madrid que tener un nivel 20 en Vitoria o en Toledo. o en Talavera de Toledo, la Reina, donde claro, estoy yo. o donde sea, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, que claro, dependen también de las promociones. O sea, hacer una promoción como la que tenéis vosotros delante, que son muchas plazas, entra mucha gente, ¿vale? El hecho de que sean muchas plazas quiere decir que si destinan a muchas personas a un sitio concreto, o sea, si muchas personas van a un, por ejemplo, como fue el caso de Antonio, muchas personas van a la oficina de asilo y refugio, van 200, no es como si van 3, que les puedes colocar rápidamente, sino que si van 200, pues no vas a poder colocar 200 personas dentro del ministerio. Por lo tanto, va a ser más lento el proceso, ¿no? Entonces, bueno, depende, por eso es importante elegir el primer destino y seleccionar uno donde va, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos a continuación. El siguiente, por lo tanto, niveles 20 a 26, es lo que quiero que quede más o menos claro, ¿vale? A continuación, bueno, para que tengáis un poco una visión de esto, mejor lo vamos a ver más adelante, ¿vale? El listado de destinos de las OPEs y las libres designaciones y tal, para no andar cambiando, ¿vale? Pero luego os enseñaré algunos destinos y posibilidades de libre designación para que veáis un poco más dónde trabajar, ¿vale? Vamos a meternos con el siguiente punto, que de forma inmediata es el que más os interesa, entiendo, que es el de cómo aprobar la oposición y en qué consiste la oposición, ¿vale? Entonces, tenemos 3 formas de acceder al cuerpo de gestión. Por turno libre, es decir, una persona que tenga la titulación pero que nunca haya trabajado en la administración. Directamente se estudia el temario, se presentan los exámenes y, en caso de aprobar cada una de las fases del proceso selectivo, es decir, primero la fase de oposición y luego el curso selectivo, pasaría primero a ser funcionario en prácticas durante la etapa de curso selectivo, después a ser funcionario de carrera del cuerpo de gestión, ¿vale? Que es la mayoría de gente, pues estaréis en esta situación, ¿no? Luego tenemos la promoción interna, que es que, aludiendo al sistema que os dije antes, de 4 subgrupos, C2, C1, A2, A1, uno puede pasar de un subgrupo al inmediato superior a través de un examen por promoción interna. Nosotros mismos también podemos pasar de un subgrupo a otro por promoción interna. ¿Vale? El cuerpo de gestión puede pasar al cuerpo de administrador civil del Estado o al de la escala técnica de gestión de organismos autónomos. ETGOA, Gracias. es que es muy largo. O a la escala de ETGOA por promoción interna. ¿Vale? Teniendo 2 años de experiencia en el cuerpo inferior al cual pertenezca el funcionario. Y luego estabilización, que es algo que también interesa porque hay mucha gente que es interina. La estabilización es una posibilidad que permite que la gente que es interina y que tiene cierta experiencia que pueda acreditar, hace un proceso de oposición igual con los exámenes, pero luego le cuenta la experiencia en cuanto a la nota y demás, ¿vale? Pero vamos, que van a par. O sea, vosotros de momento, la mayoría de alumnos que tenemos un grupo de interna, pero la mayoría de gente es de turno libre, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las pruebas selectivas? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se accede al cuerpo? ¿Qué exámenes tenéis que superar?
pues bueno, o por promoción interna y luego el curso selectivo, ¿vale? Que se desarrolla en INAP, el curso. Yo cuando hice el curso, para mí eran 2 meses de curso, para Antonio fueron 2 semanas, 15 días. ¿no? O por grande el curso es algo que, para mí, por ejemplo, el curso me ponían nota y tal, o sea, tenía que estudiar durante el curso, tenía que hacer supuestos de carácter práctico, o sea, sobre lo que me habían dado a mí en la oposición, aunque yo tenía un carácter práctico, pero tenía que bajar más y me ponían nota en que tenía que entregar proyectos y cosas así. Era un poco frustrante tener que hacer eso después de haber pasado por la oposición, pero ya por suerte vosotros no vais a tener que hacer ese paso. Así que, genial. Hacéis prácticas en común con Apto, no apto, expositores, y ya está. que es lo bonito que hablas con otros compañeros. Yo coincido luego en mi oficina con gente que hice el curso selectivo, o por ejemplo con Eva coincido muchas veces en los cursos del INAP. Ahora, es decir, lo bueno que tiene eso pues es una forma también de conocer y que no dejas de ser tu promoción, pero es verdad que ahora el curso se ha reducido muchísimo y son cuestiones muy transversales, violencia de género, transformación digital y ciertas pinceladas que haces ejercicios, pero ya exacto o no exacto hay un tutor que te evalúa y casi todos son, yo me acuerdo que eran trabajos en grupales, que casi nada era individual. Entonces también es verdad que nosotros éramos la OPE más larga por el tema del COVID, entonces también se inventaron eso de abreviar el curso selectivo porque es que si no, no entrábamos nunca a ejercer la función. Claro, porque la administración, que eso es otro tema que nos lleva a la situación actual, o sea, cuando se creó la Administración General del Estado y se creó el sistema ministerial, etcétera, pues tuvo que entrar muchísima gente a trabajar en la Administración del Estado. ¿Qué ocurre? Que mucha de esa gente, que es la generación de los baby boomers, pues ahora mismo están jubilándose, ¿vale? Las jubilaciones ya venían de hacía años, ¿no? Porque es una década entera. ¿Qué ha ocurrido? Que eso ha coincidido con la crisis no salían plazas. El cuerpo de gestión, en la época de crisis, llegaron a salir 13 plazas para toda España para el cuerpo de gestión, ¿no? Entonces no se cubría, la tasa de reposición entre los que se iban y los que entraban era muy negativa, ¿no? Eso generó unas necesidades de la administración y unas expectativas por parte de los diferentes servicios, ministerios, de recibir personal que cubriese los puestos y tal, ¿no? Y eso es lo que nos lleva, pues, tanto a la urgencia, en cuanto al caso de Antonio, de reducir el curso para que entrasen ya, como a sacar ahora un montón de plazas, ¿no? La importancia que hay porque la administración se está quedando vacía y se necesitan cubrir puestos, ¿no? Lo cual también, desde un punto de vista, es favorecedor para vosotros, porque claro, la gente que se jubila deja niveles altos, la gente no se jubila en un nivel 20. Entonces eso hace que las personas que hemos ido entrando en estos últimos años, pues hemos podido ocupar niveles rápido, ¿no? Por la... Ciclo de la vida, un tipo Rey León. Yo me quedo con su puesto, vosotros con el mío, yo cuando pues así vamos. El círculo de la vida del funcionario. Sí, no. Vale, bueno, entonces aquí os he puesto el material esto lo vamos a pasar de todas formas para que podáis entrar en los hipervínculos, ¿vale? Pero bueno, que ha habido ofertas muy generosas en la oferta en el cuerpo de empleo público y entonces aquí están desgregadas en esta transparencia las OPEs que forman parte de la oferta que ha salido ahora, ¿vale? O sea, la resolución que os hemos puesto, La de 20 de enero. la de 20 de enero, viene precisamente de la acumulación de las OPEs de el 20, el 21 y el 22, ¿no? Tanto de libre como interna, ¿vale? Que va para el SEPE. Exacto, y el 21 es extraordinaria, ¿vale? Entonces, bueno, que son 2.800 plazas. Sí, más de los funcionarios en activo. Si vais al INAD, actualmente de cuerpo de gestión somos 2.450 funcionarios en activo. Bueno, hay que sumar a los de la OPE del 19, pero bueno, como todavía no han tomado destino, no se cuentan, no son funcionarios de carrera. Sacan más plazas de los funcionarios que hay en activo ahora mismo en toda la administración del Estado. Es decir, casi 2.700 plazas y en activo somos 2.400. Es decir, es como multiplican el doble de los funcionarios que va a haber de cuerpo de gestión. Porque es un cuerpo, al ser multidisciplinar y estar en la fase siempre de instrucción de casi todos los procedimientos administrativos, que es lo que más hay, se necesita muchísimo. Claro. Entonces, bueno, esa idea, luego se ha puesto aquí un gráfico para que veáis también la progresión de las OPEs, cómo han ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Aquí los que marca la diferencia entre una y otra, la naranja sería el total de plazas, la azul oscuro, las plazas de turno libre, y las de azul clarito, las de turno de discapacidad, ¿vale? Sabéis que por ley hay que reservar un 7% de las ofertas de empleo público a personal con discapacidad y, por tanto, pues eso que nos ha llevado a partir de que salió la normativa, pues han ido saliendo cada vez más proporcionalmente el número de plazas, ¿no? Ahora, ¿en qué consta la oposición? Que aquí es donde vais a ver muchos de vosotros reminiscencias con lo que habéis visto en la carrera, máster, etcétera, ¿vale?
Anteriormente eran 67 temas, cuando yo aprobé, cuando también aprobó Antonio, y las compañeras También, Eva y Irene y Eva. Actualmente la última convocatoria lo he dividido que salió en enero, en 58 temas, divididos en 6 bloques, ¿vale? Primer bloque, organización del Estado y de la Administración Pública, 11 temas, ¿vale? Derecho constitucional, sí. básicamente, ¿vale? Ley 40/2015, régimen jurídico del sector público, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley de Gobierno, Consejo de Estado, Consejo de Estado. Comunidades Autónomas, Constitución y luego la normativa que desarrolla mucha parte de esa parte constitucional, Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, bueno, del Consejo General casi no se ve la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero bueno, la Ley del Gobierno, etcétera. Desarrolla todo lo que sería la Constitución y su desarrollo. Y bueno, aquí me gustaría dar entrada a los compañeros preparadores, porque claro, nosotros el cuerpo de gestión lo preparamos cada uno por áreas. O sea, cada preparador somos expertos en uno de estos bloques que veis aquí, ¿vale? Excepto constitucional, que lo damos todos, pero el resto cada uno es experto en un bloque, ¿no? Entonces, yo doy la parte de derecho administrativo, salvo la parte de contratación pública que la da Antonio, ¿vale? Sí que cuenta la hora con Unión Europea, la parte de contratación. Y ya me quito yo mi parte. Y luego Nerea Goñi da la parte de gestión financiera y seguridad social. Y Eva Cisterna, la parte de políticas públicas. La parte de recursos humanos la da un compañero que se llama Alejandro, pero que no ha podido venir aquí porque tiene un compromiso. Por lo tanto, le explicaré yo su parte, ¿vale? Que soy aparte preparador de las oposiciones de la parte administrativa, el coordinador de la preparación. Entonces, pues bueno, le doy por tanto la palabra a Antonio para que os hable un poco acerca del bloque de Unión Europea y en qué consiste. Yo preparo tanto el bloque de la Unión Europea, que son 6 temas, antes eran 7, ahora son 6. No es que hayan quitado temas, que han fusionado 2 temas, entonces por eso que muchas veces la reducción del temario no tiene nada que ver con que el contenido se haya eliminado de la posición, sino que me han mezclado el tema 1 y el tema 2 con toda la lógica del mundo. Entonces son 6 temas ahora actualmente, cada vez ha ido cogiendo peso el bloque de la Unión Europea, sobre todo en tipo test, veníamos de a lo mejor 5 o 6 preguntas, ya la última, la OPE del 17, del 19 fueron 8 preguntas, va a ir, es decir, casi 10 preguntas de 100. Es decir, un 8% de todo el tema son 6 temas de la Unión Europea por la importancia que tiene y la repercusión que tiene, al fin y al cabo, las políticas que hacemos a nivel nacional. Entonces, es verdad que ya no hay caso de desarrollo, ya no hay preguntas cortas de la Unión Europea, entonces estamos enfocando el estudio de forma diferente, añadiendo más datos, más situaciones, sobre todo en momento actualizado, es decir, la actualización continuamente que tiene la Unión Europea. Por ejemplo, los alumnos, porque Croacia ya a partir del 1 de enero ya está en el euro, en el espacio Schengen, es decir, continuamente datos actualizados que os puedan caer en un tipo test, que es ahora como se examina este bloque. Es un bloque que parece engañoso porque son 6 temas, pero bueno, son unos temas, yo ahora que acabo de terminar la redacción del tema 6, el último, el de políticas públicas, que han reducido todas las políticas públicas que abarcaría la Unión Europea, las han dejado en 6 concretas: mercado interior, competencia, espacio de libertad, seguridad, justicia. Así lo que meto ahí dentro, política exterior y seguridad común, y la política agrícola y pesquera. Entonces, un tema, por ejemplo, de 47 páginas, ¿vale? Es un solo tema, pero es que engrosa muchísimas políticas y muy importante. Entonces, bueno, es un bloque que, como digo yo, es el minoritario en toda la oposición, pero que cada vez, por ejemplo, yo entiendo que en el tipo test va a mantener el peso al quitarse la pregunta de desarrollo, pero bueno, habrá que verlo con el nuevo examen que haga el INAP. Entonces son 6 temas de fácil estudio que a todos los que habéis estudiado relaciones internacionales, ciencia política, derecho os suena, porque hemos visto instituciones y derecho de la Unión Europea, alguna asignatura en concreto. Entonces, bueno, venís mucho con conocimientos amplios. Vosotros que estudiáis, por ejemplo, geopolítica, pues una parte de algo de Unión Europea habéis tenido que estudiar. Entonces, bueno, es un bloque que es agradecido a la hora de estudiar y no es tan aburrido como puede ser en la otra parte que explico, que a mí es la que más me gusta, que es contratación pública, ¿vale? Yo me especialicé cuando ejercía la abogacía dentro del derecho administrativo en contratación pública. Son 2 temas de la oposición dentro del bloque que explica Javier, que es el bloque cuarto. Sí que es verdad que podía tener un bloque individual por el mismo, por el grosor de la ley y la normativa que la acompaña, pero bueno, está ahí metido. Parecen temas muy cortitos por el enunciado, pero es una ley un poquito tocho, son 300 y pico artículos que no hay que aprenderse de memoria, hay que aprenderse los más importantes, evidentemente, y un conocimiento general de la materia de contratación pública, porque
Como hemos dicho antes, el cuerpo de gestión participa dentro de la contratación pública que realiza la Administración del Estado. Concretamente puede estar en la mesa de contratación o en la parte previa, que no es la mesa de contratación, que es la licitación, sino en la redacción de pliegos, en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dentro de toda la estructura o jerarquía que hay dentro de la contratación pública de Estado, que cada vez tiene mayor importancia. También es una parte que siempre suele caer en el caso práctico, por la importancia que tiene, básicamente porque todo en la mini... Es decir, si tú vas a dar una conferencia y falta la botella y tienes que hacer, eso lo puedo explicar Nerea luego, un anticipo de caja fija, te hacer un documento contable, o si lo tienes con la contratación centralizada, etcétera. Entonces, bueno, pues es una parte muy importante del temario, son 2 temas. Es lo que suele gustar menos, pero por la aridez que tiene, sobre todo si no vienes del mundo jurídico, porque es puramente artículo, ley, pero luego una vez que entiendes esos conceptos básicos, es sencillo, no deja de ser pues unos ámbitos muy concretos y ciertas normas que te tienes que aprender. Entonces, bueno, yo explico esos 2 bloques un poco contrapuestos, tanto Unión Europea como contratación, pero la ley de contratación pública se basa en 2 directivas de la Unión Europea y ahora va a haber una modificación además de la ley de contratos porque Europa nos está diciendo que no estamos haciendo bien todo en tema de contratación pública. Entonces, bueno, está todo ligado. Es verdad que el bloque de Unión Europea inspira el resto, porque al fin y al cabo nuestra normativa es casi todo transposición o aplicación directa de reglamentos. Vale, pues ahora si puedes hablar, Eva, por favor, un poco del bloque de políticas públicas. Bueno, yo soy preparadora del bloque de políticas públicas y además mi área de trabajo es también en parte de políticas públicas, tanto en igualdad como en transparencia. El bloque de políticas públicas suele ser un bloque bastante odiado generalmente por el opositor porque es muy diverso, ¿no? Nosotros por políticas, o sea, todo este bloque se dedica a cada uno de los temas, es un problema una necesidad pública que va a requerir una intervención de los poderes públicos para la resolución y cómo se adoptan decisiones para resolverlo, este proceso. Anteriormente, en la anterior convocatoria, eran más temas, en este caso han reducido, pues por ejemplo, la política industrial la han quitado, política educativa se han quitado y ahora mismo se han quedado 10 temas, un poco con esta definición que hemos visto, qué problemas hay y el enfoque es cómo se pueden resolver desde el gobierno. Entonces, son 10 temas, pues por ejemplo, el primero habla de la modernización de las administraciones públicas y de la agenda digital para España. Tenemos otro tema de política económica actual, otro de política ambiental, otro sobre la seguridad social, otro sobre empleo. Luego también tenemos un tema de igualdad, otro sobre la transparencia, otro sobre la protección de los datos personales. Y luego hay un último tema que es un poco que ha metido ahí sistema sanitario, régimen de telecomunicaciones, la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, política exterior, etc. Entonces, la forma de estudiar estos 10 temas, lo bueno es que son totalmente individuales, es decir, no es como, por ejemplo, otros bloques que es un aprendizaje progresivo, ¿no? Que es, bueno, vas viendo poco a poco y vas dejando aquí cada bloque, se estudia de una forma individual. Entonces, en cada una de estas problemáticas se estudia siempre, que en esto podéis coger mucho de la Constitucional y también de Unión Europea, pues como por ejemplo puede ser lo que comentaba antes, la protección de datos, realmente es el reglamento y cómo la ley orgánica, cómo se ha desarrollado en España, ¿no? Entonces, lo bueno de este bloque es que también podéis tirar mucho de conocimientos que adquiráis de otros bloques. Y bueno, es un poco lo que os puedo contar. Se estudia primero ese marco normativo, se estudia la ley, también decís, hay muchas leyes, pero tampoco te exige el nivel de profundidad, como por ejemplo en derecho administrativo, que te tienes que saber los artículos de 39, ley 40, o por lo menos saberlo tal. O sea, no entras tanto en profundidad como en el resto de los bloques. Y luego sí que es verdad que es un bloque que está en constante actualización, ¿no? Porque luego todas esas leyes se van plasmando en planes y estrategias. Pero bueno, solemos, como hay bastante actualización, generalmente pues cada mes y medio, se revisa el temario de políticas públicas y se os sube el resumen de cuáles son las últimas estrategias que se están adoptando. Un poco lo que os puedo contar. Vale, perfecto. Bueno, he aprovechado, Eva, para, mientras hablabas, poner la parte de temario de políticas públicas y que lo puedan ver los asistentes, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ahí un poco los temas que, como veis, son bastante variopintos. Seguridad social, política ambiental, política económica, evolución del empleo, gobierno abierto, es decir, transparencia, ¿no? Entonces,
Vamos, lo que se habla en las tertulias de por la mañana, pues es un resumen de todo lo que habla, pues Eva lo explica divinamente, la verdad. Para mí tiene mucho mérito explicar el bloque de políticas públicas, pero por la volatilidad que tiene, es cambio continuamente. Claro, claro, entonces ahora pues, por ejemplo, tenemos este sábado una magistral que da Eva precisamente de modificaciones en todo el bloque de políticas públicas, de qué modificaciones se han introducido, planes, normativa, por ejemplo, la Agenda 2030 también ha sido algo que ha cambiado parte de los ejes rectores de varias de las políticas que estudiamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, actualmente son 10 temas, pero para la oposición 10 temas dentro de 57 son bastantes temas, ¿vale? Entonces tiene importancia. Generalmente, la media de preguntas que está viendo en el test suelen ser unas 18 preguntas para políticas públicas. Sí, o sea, es un bloque que, aunque, digamos, es difícil, ¿vale? Conviene estudiarlo. ¿Qué ocurre? Que ahora, bueno, ya hablaremos acerca de una planificación, porque a vosotros lo que os interesa es aprobar la oposición, ¿no? Entonces tenéis que ser una planificación estratégica a la hora de plantearos una oposición de este tipo, al ser la convocatoria ahora. Entonces, para quienes, claro, había un par de compañeras, ¿no? Que comentabais, claro, estoy en el último año. Si tú estás en el último año, no vas a poder presentarte a esta convocatoria, pues tienes que tener tu título a fecha de fin de presentación de instancias. Pero quienes ya habéis terminado la carrera, deberíais presentaros a esta convocatoria, porque probablemente no tengáis una oportunidad igual en cuanto a número de plazas. Que esto, por otra parte, ha sido totalmente excepcional por el tema del COVID, de que han acumulado las OPEs y demás, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos un poquito más adelante cómo podéis hacer esa planificación, o bueno, la planificación que hemos desarrollado desde el colegio para que podáis aprobar, ¿no? Ahora que los bloques, como es este, de políticas públicas también anterior de la Unión Europea que ha desarrollado Antonio, son bloques que anteriormente tenían una parte de pregunta corta que los evaluaba, actualmente solo es test. Entonces tú, claro, esto lo tienes que estudiar para el test. Es un estudio diferente del que podrías hacer si tú tienes que hacer un caso práctico o si tienes que hacer unas preguntas cortas como se hacían antiguamente, ¿vale? Por cierto, cualquier pregunta que queráis plantear, quienes estáis aquí quienes estáis aquí, la apuntáis lo que sea, luego nos la planteáis, ¿vale? Y online tenéis un chat, así que luego las iremos leyendo. Está aquí una compañera del colegio también controlando lo que escribáis, ¿vale? Vamos a pasar, Andrea, por favor, al bloque mío, el bloque de derecho administrativo. Sí. Que no por ser yo el preparador que lo da, pero es el más importante de la oposición. Con 13 temas, ¿vale? Por lo tanto, es el único bloque que no se ha... Bueno, el único bloque no, pero yo creo que es de los pocos bloques, junto con recursos humanos, que se ha quedado en 10 temas. Sí, no ha sido modificado. Que no ha sido modificado en cuanto al número de temas. O sea, recursos humanos y el bloque administrativo son los únicos que no han bajado el número de temas. Y administrativo es el bloque que más temas da, que son 13 temas de administrativo, ¿vale? Parte de estos temas coinciden en cierta medida con los temas de constitucional en cuanto a que también se ven en la Constitución de forma importante, ¿no? La ley, por ejemplo, es un tema que ya se ve en cierta medida en constitucional. Otros son puramente derecho administrativo, que muchos de vosotros lo conoceréis, ¿vale? Ley de 39 de 2015, de 1 de octubre, el procedimiento administrativo público, el Real Decreto 1654 de la expropiación forzosa, la ley de subvenciones, ¿vale? 38 de 2003, en fin. Es una serie de leyes que tenéis que dominar y que tenéis que dominar sobre todo de forma práctica, ¿vale? Porque la parte de derecho administrativo, va a ser el núcleo del caso práctico que tengáis que superar para aprobar las oposiciones, ¿vale? Por lo tanto, es importante hacer prácticos. En fin, nosotros, habida cuenta de la modificación que había con la convocatoria, anteriormente las clases las organizábamos de forma que vosotros en cada clase, cada semana, tenéis que llevar un test, tenéis que hacer un test de los temas que tocasen, y luego cierra la primera parte del temario, o sea, los 3 primeros temas, tenéis que hacer preguntas cortas, y si a los 3 últimos temas tenéis que hacer caso práctico. Y ese caso práctico se corregía en clase, vosotros subíais vuestro caso práctico a la plataforma Moodle para corregirlo para verlo, que los compañeros lo vean, el práctico, y luego se subía al práctico corregido. Ahora, como se ha eliminado este segundo ejercicio, lo que hacemos es dar prácticos en todas las clases. O sea, que independientemente de que veáis una europea, tengáis un práctico. No solo administrativo, sino también recursos humanos, gestión financiera, pero que tengáis prácticos. O sea, es importante que sepáis que tengáis la sistemática, la expresión oral, la capacidad de análisis que pide de forma expresa la Comisión Permanente de Selección en la
a la hora de evaluar el ejercicio. O sea, expresamente dice que se tienen en cuenta esos factores a la hora de evaluar al opositor y de poner nota. Y eso se hace practicando, haciendo muchos prácticos, desarrollando esa capacidad analítica a la hora de enfrentarse a un problema. Porque subrayo, el cuerpo de gestión es un cuerpo técnico, es un cuerpo que resuelve problemas. No tiene grandes ideas ni teorías como es el cuerpo de administrador civil del Estado. O sea, no te piden que hables acerca de la globalización en relación con la pandemia y no sé qué, sino que te piden que queramos hacer un contrato de tal tipo, cuál es la mejor forma, tiene tanta cuantía, queremos sacarlo en X meses y que tú seas capaz de identificar el artículo de la ley que resolvería ese problema y cuál sería la forma de llevar el procedimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, cuerpo de gestión, cuerpo técnico, muy relevante la parte administrativa, derecho administrativo. Y entonces, bueno, ahí podéis ver un poco el temario. Si bajas un poco más, por favor, Andrea, tenéis aquí los últimos temas, ¿vale? Que entra una parte de jurisdicción contenciosa administrativa. Aquí habéis tenido suerte, la verdad, porque han quitado la parte del procedimiento, que anteriormente la parte del procedimiento... Que no tenía ni sentido, además. Claro. Porque lo único que hacemos es mandar, cuando nos hace un requerimiento el juzgado, mandar el expediente administrativo. ¿Sí? Y no lo hacemos casi yo no lo he hecho nunca, yo lo ordeno al administrativo, pero cuando recurren, por ejemplo, una resolución que yo hago de asilo, entonces, bueno, que es una parte que han hecho una limpieza, yo creo que de vida, porque Sí, no tenía mucho sentido con un cuerpo de gestión. Yo en general, de forma individual, me parece bien la forma con la cual la comisión permanente, que es la que nos examina, ha sabido resolver el tener tantas plazas. Porque si tú tienes tantas plazas, no puedes tener a la gente leyendo un año. O sea, en la última convocatoria, el último examen fue el 12 de febrero y salieron las notas en diciembre. Entonces, eso, que tengas a gente leyendo exámenes ante la comisión permanente de selección prácticamente todo 2022, pues evidentemente no es algo operativo ni para el opositor ni para la administración que necesita gente que cubra las plazas. Por lo tanto, ahora que no hay lectura y que se hace todo seguido, test y práctico en días consecutivos, vosotros lo quitáis de encima rápidamente, hacéis los 2 exámenes seguidos, ya os olvidáis del tema y la administración ya tiene toda la información para poder puntuar vuestro tipo test y si habéis pasado el corte, leer vuestro examen práctico y decidir si sois funcionarios del cuerpo porque habéis aprobado la oposición o no. Por lo tanto, más rápido, más cómodo para todos. A continuación, vamos a abordar el siguiente bloque, el bloque cuarto de... Es más práctico una vez que soy funcionario. De Administración de Recursos Humanos, exacto, ese. Vale, este bloque se mantiene, bueno, tiene 10 temas, ¿vale? Anteriormente también tenía 10 temas, por lo tanto eso subraya la importancia que le da la comisión permanente. Y son temas de recursos humanos, pero que no están relacionados con el derecho laboral que ha podido dar una persona que haya estudiado relaciones laborales o temas así. ¿Por qué? Porque ese es derecho específico para personal funcionario y personal laboral de la administración. Vemos un poco estatuto de los trabajadores y tal, pero de forma muy por encima, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos son los temas. El preparador que tenemos de este bloque pues no ha podido venir, pero en todo caso, fundamentalmente la legislación que entraría sería el estatuto, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Y luego 84, Real Decreto 364 y 365 del 95. Lo malo de la normativa de recursos humanos es que está muy dispersa. No es como la de administrativo que va, claro. Aquí es muy dispersa, son leyes muy antiguas y están previsto que vayan aprobando poco a poco la ley de función pública, que el propio TV establece que se tendrá que aprobar una ley de función pública donde reúna todas esas normas dispersas, porque la incompatibilidad está en una ley, las comisiones de servicio está en otra, la provisión de puestos de trabajo por diversificación en otra, la adquisición provisional en otra. Entonces, bueno, es un poco agrupar, pero bueno, el grueso de la ley es el TREVE, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto Legislativo 5/2015. De 30 de octubre. Bueno, el que se aprueba el TREVE, entonces una parte que muy práctica, porque luego además muchos de los puestos que se suelen ofertar en las OPEs van para las unidades de recursos humanos, ¿eh? Claro, sí, o sea, esto es parte del trabajo de un funcionario de gestión, es la gestión de personal, ¿vale? Como es el caso mío. Además, tú tienes el mayor ejemplo. Claro, entonces, pues bueno, el gestión de personal es bonito, la verdad, el personal está bien, ¿no?
Es un bloque que te gusta luego estudiar, aunque no está aquí Sí, y luego Alejandro, aparte, porque además es muy práctico porque el día de mañana lo vas a vivir. Es decir, cuando te cases, cuando te pongas malo, se te cuando fallezca cobres la tristemente, nómina, cuando cobres la nómina, que no ha salido todavía y el 5 de cada mes ya lo tenía que tener, aunque eso se estudia también gestión presupuestaria, pero es una parte de que la vas a tangir o cuando te quieras mover, sabes que tienes la adscripción provisional, la comisión de servicio, la libre designación. Es un bloque práctico tanto en el ejercicio que vais a hacer como luego en vuestra vida como funcionarios públicos, porque además os la vais a saber. Esta parte nunca se suele olvidar, creerme que es la que más al día sueles tener. claro, porque es tu día a día, ¿no? Entonces, y también a la hora de estudiarlo, pues está bien. Me puedo coger una excedencia, puedo hacer tal. Si me voy al extranjero porque me mandan servicios especiales, pues cobro de esta forma. O tengo estos beneficios, tal. Estos son ¿Puedo mis ejercer niveles. una actividad privada o no? ¿Necesito avisar o sí? Entonces está bien, ¿vale? Es un bloque interesante. Mucho el tema 10, no lo había visto. El acceso a las personas con discapacidad. Sí, Ese le han es dado- nuevo, ese no- sí, han cambiado. Nosotros, bueno, de todas formas, he preparado un documento. Preparé un documento que luego, bueno, le pediré a Andrea que os lo envíe junto con el resto de información. Lo prepararé el día siguiente, con la ayuda de los preparadores, el día siguiente a que saliera la convocatoria, lo preparé para informar sobre los números de los cambios y demás. Os lo mandaré también para que lo tengáis, en todo caso, ¿vale? Siguiente diapositiva, por favor. Digo bloque, perdona, bloque. Que será el terreno de Nerea Goñi, gestión financiera. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Aquí están. Bueno, pues el bloque de gestión financiera, como ha comentado mi compañero, las áreas de actuación en la administración pública son muy diversas y una de las áreas donde os puede tocar trabajar, si aprobáis la oposición de gestión, es en el área de un cajero pagador, en el área de habilitación, puesto que los organismos disponen de caja pagadora. Como os podéis imaginar, este bloque lo que se centra es en el estudio de los presupuestos de los que dispone la administración pública para financiar los gastos que surgen a lo largo del ejercicio en la administración pública. Es una asignatura que también tiene gran aplicación práctica, porque como digo, bueno, pues muchos puestos de trabajo estarán en este área, en el área de la gestión del presupuesto. Desde el punto de vista teórico, bueno, pues sobre todo nos centramos en la parte de gestionar el presupuesto de la administración pública, gestionar los gastos de la administración pública, el procedimiento de pago, el procedimiento de ejecución del gasto. La característica principal que tiene esta asignatura es que, aunque la parte de teórica es evidente, tiene una parte práctica, de aplicación práctica muy relevante, ¿vale? También sucede en otros bloques, pero con la peculiaridad de que aquí hacemos mucho ejercicio práctico. Como ha dicho Javier, no se trata tanto de hacer cálculos o matemáticas, la cosa no va por ahí, sino más bien procedimientos de ejecución del gasto en donde utilizamos fórmulas. Bueno, en definitiva, donde las prácticas y la preparación de los casos prácticos cobra bastante relevancia. Es una asignatura muy interrelacionada con otras, como por ejemplo con recursos humanos, porque también se estudian las retribuciones de los empleados públicos, se estudia el procedimiento de ejecución del gasto, que está muy relacionado con la contratación pública y con la gestión de subvenciones. Entonces, bueno, pues está bastante interrelacionada con otras áreas. Desde el punto de vista del estudio, como digo, nos centraremos en el estudio de la teoría, pero lo más destacable de esta asignatura es la aplicación práctica de la misma. Entonces nos centraremos en hacer muchos casos prácticos y ejercicios porque no es difícil, no es una asignatura difícil, pero sí que es cierto que la metodología es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a estudiar, por ejemplo, los que hemos estudiado Derecho, los que hemos estudiado Ciencias Políticas. Bueno, no es tan teórica como en otras asignaturas, aunque obviamente tiene su parte legislativa, sino que lo realmente importante es la aplicación en la práctica y la resolución de casos prácticos, que es lo que nos centraremos en clase, porque de la teoría financiera a la aplicación práctica financiera, bueno, pues a veces tiene sus trucos, que los veremos en clase y bueno, que para eso estamos. Antes de acabar con la parte de financiera, me gustaría añadir una cosa que no sé si las habéis comentado, que es la constitución de la bolsa de interinos. No lo hemos comentado, por favor, abórdalo tú. Pues yo trabajo en una delegación de gobierno, que es desde donde gestionamos las bolsas de interinos. Entonces, informaros desde aquí que a todos aquellos que no aprobéis la oposición a la primera
os quedáis en unas bolsas de interinos, de manera que os van llamando a medida que surjan necesidades en la administración pública. Necesidades que no solo es cubrir bajas, sino que también puede ser pues cobertura de vacantes, ¿vale? Surgen vacantes en distintos organismos y os van llamando. Pueden ser contratos de hasta 3 años de trabajo, con lo que os faculta a seguir preparando la oposición para las siguientes convocatorias. ¿Vale? Entonces, bueno, pues que lo sepáis también que para aquellas personas que, bueno, pues no os veáis preparadas para aprobar la oposición a la primera, que sería una oportunidad buenísima para aprobar esta que viene, pero bueno, que aún así sepáis que tenéis la posibilidad de trabajar porque se forman bolsas de funcionarios interinos y desde delegación de gobierno se gestionan estas bolsas para que podáis entrar a trabajar en aquellos sitios en donde estéis residiendo o en la bolsa en la que os hayáis apuntado, en las ciudades en las que estéis en bolsas. Yo aviso, en mi oficina buscan interinos, ¿eh? Claro. Ya lo han dicho, están esperando a los que no aprueben, os llamarán de interinos. En archivo, pero trabajando ya en la administración. Nosotros, por ejemplo, en Álava hemos agotado todas las bolsas de trabajo de Álava. Hemos tenido que recurrir a otras provincias, a La Rioja o a Bilbao. Entonces os quiero decir que se mueve mucho, que hay mucho movimiento, que hay mucha demanda de funcionario interino, Yo creía lo que es otra oportunidad. Lo comentaba Nerea, yo la primera vez que me presenté a la posición de gestión, la verdad que no tenía tiempo, o sea, había empezado a estudiar hacía 3 meses, iba muy, muy justa y obviamente no aprobé, pero la ventaja fue que me llamaron, pues yo creo que a los 5 meses ya para entrar de interina, ¿no? En un organismo público. Entonces, aparte, o sea, aparte de, bueno, pues ya estoy trabajando en unos horarios que muchas veces son mucho mejores que los de la empresa privada, también tienes la ventaja, que en mi caso era gestión presupuestaria, que estaba trabajando en lo que estaba estudiando, con lo cual me facilitó muchísimo el aprobar luego la oposición. Vale, perfecto. Pues nada, ya hemos visto... Sí, He perdón, leído Nerea. por ahí una pregunta de si ni siquiera hace falta superar el primer examen. Sí que es cierto que establecen una nota mínima, pero dependerá de las necesidades del momento. Nosotros, por ejemplo, en Álava, como digo, hemos llamado a personas incluso que tenían un 1 y que no habían aprobado el primer examen siquiera. Entonces, pues bueno, Pero bueno, que tenéis que ir a probar. O sea, sí, con por este número de supuesto. plazas tenéis que ir Por a probar. supuesto. Sí, porque además el periodo de interino que te acomodas. En mi oficina, los 200 que entrábamos estaban cubiertos por interino. No hay ninguno. Bueno, uno tuvo la suerte que uno no aprobó, le dejaron libre la plaza y el que se ha quedado. El resto somos de nuevo ingreso, funcionarios de carrera, es decir, y muchos de los interinos todavía siguen sin conseguir la plaza porque empalman, como me han dicho otras compañeras, con otras interinidades en el SEPE, en Seguridad Social, y una vez, aunque trabajes y te da la facilidad de estudio, pero te acomodas a la situación interina, porque yo conozco gente que está interina desde hace 15 años. Bueno, a mí me ofrecieron una interinidad por 20 años de secretario interventor en un ayuntamiento. Entonces, bueno, llega un momento que vosotros tenéis que ir a por la plaza, fijo, respirar tranquilo el resto de este día, que no haya una OPE donde os quiten la plaza y os quedéis fuera. Vale, vamos a ver a continuación, volviendo a la convocatoria, por favor. Los exámenes de los que consta la oposición. Tienes que bajar. No, bajar. Te hice un cuadrito muy mono yo en el PowerPoint. Ah, ¿lo tienes en el PowerPoint? Sí, hombre, me tienes yo ahí el domingo. Pues pon el PowerPoint un momento. Más cómodo, es más, para que no haya tanta letra. Pero porque hay en leerse las convocatorias, lo más aburrido que hay. Esto es como la gente que se lee el BOE todas las mañanas, pues es prácticamente lo mismo. Vale. Aquí tendríamos la... Hola, buenas tardes. Muy bien. Aquí tendríamos la convocatoria, ¿vale? Bueno, resumido en qué consiste el examen, ¿vale? Entonces tenéis un primer ejercicio, que es un test de 100 preguntas, ¿vale? Un tipo test, simplemente 100 preguntas. Cada pregunta tiene 4 opciones posibles, solo una de ellas es correcta y las que contestéis de forma errónea restan 0,33, ¿vale? Por lo tanto, pues hay que tener cuidado con hacer quinielas y demás porque pues, puede salir mal, ¿vale? La nota de corte de este ejercicio, la experiencia que tenemos de la anterior convocatoria, la OPE del 19, fue que fue un 61,33 sobre 100, ¿vale? O sea, ¿cómo se elaboran las notas de corte? La comisión dice, vale, van a pasar 1000, como fue en este caso, ¿vale? Había 783 plazas que había que cubrir, dijeron, van a pasar 1000. El número 1000, o sea, el opositor con la nota número 1000, tenía un 61,33 y fue el que entró. Y todos los que tienen un 61,33 igual que él, ¿vale?
Por lo tanto, esto fue una subida bastante importante de la nota de corte, porque los años anteriores eran menos de 5. No, la mía fue Bueno, 50 y algo. bueno. La tuya creo que fueron... La mía fueron 46. Sí, la anterior fue 38, es que Claro. ha ido subiendo, claro, Ha ido 38, subiendo. 46, 51, 61. Pero esa nota la marcáis vosotros. Esto es como lo de acceden a medicina, que es que la nota de corte es muy alta, porque los que entran tienen expedientes muy altos, pues esto es igual. La nota, como ha dicho Javier, la marcáis los opositores y el nivel que tengáis los opositores. Claro. Entonces, bueno, a tener en cuenta Sobre todo en este primero. este punto, ¿no? del test, no hay que confiarse con el test. Nosotros, para que tengáis una buena práctica de test, os damos cada clase ejercicios tipo test del temario que lleváis, ¿vale? Lo subimos a la plataforma tanto en blanco como corregido, de forma que vosotros lo corrijáis en clase, no perdemos tiempo en clase de corregir el test, y luego sí que preguntáis dudas y demás acerca del test, ¿vale? Y aparte los test, nosotros los hemos elaborado en base a un sistema estadístico de lo que más se ha preguntado en las anteriores convocatorias, contando, esto os lo puedo enseñar más adelante, pero contando lo que se ha preguntado en cada convocatoria, podemos saber por dónde, qué es lo que la comisión repite, lo que le gusta, lo que no, etcétera, ¿no? Y en general, qué leyes tienen más peso que otras, porque al final esto es un cuerpo jurídico, técnico, en el cual entran muchas leyes, pero no todas tienen la misma importancia. O sea, si uno, vuelvo otra vez al planeamiento estratégico, o sea, si uno tiene poco tiempo para una posición, tiene que centrarse en la parte de la materia que más vayan a preguntarle, para de esa forma tener más posibilidades, ¿no? Por lo tanto, un tema interesante. Y luego el siguiente tema, un ejercicio práctico, ¿vale? A elegir entre dos y que tenéis que hacerlo en 150 minutos, ¿vale? Por lo tanto, también esto es una prueba de que se ha ido reduciendo el tiempo para hacer el práctico, ¿vale? Bueno, o sea, en realidad lo hacéis después del test, ¿vale? Anteriormente, el práctico en el anterior examen era test y preguntas cortas, por lo tanto tenían 180 minutos para los dos. 180 minutos para los dos. En vuestro caso, realmente, comparativamente no se ha reducido, sino que habéis ganado tiempo. Eso quiere decir que van a poner un práctico que sea... Que hay que pensar, vamos, que no va a ser lo básico de una licitación, de un contrato de obra, de un valor, no. Os van a mezclar mucho contenido de las áreas de administrativo, función pública y presupuestario. Y te mezclando, porque ya tenéis 150 minutos, se puede lucir uno en un caso práctico. Claro, o sea, para mí por ejemplo, el caso práctico fueron 3 horas. O sea, para mí fueron 180. Para vosotros, que son 2 horas y media, 150. En 2 horas y media, un caso práctico de 5 preguntas, que es el caso práctico que tenemos en gestión. No va de que tú contestes al cuchillo y de la respuesta al caso práctico, sino que tienes que argumentar. Tienes que diferenciar entre qué posibilidades podría tener ese supuesto jurídico que plantean y cuál crees tú que es la mejor teniendo en cuenta X factores, ¿vale? Hacer una introducción, decir algo en la normativa, en cada pregunta, hacer una conclusión. O sea, tiene mucha importancia el práctico. Por eso nosotros en cada clase vais a hacer prácticos. O sea, porque al final es lo que os va a dar la plaza, el ejercicio práctico, ¿no? Y donde más se puede mejorar que en un tipo test que simplemente tienes que marcar. En el práctico hay cosas que marcan la diferencia más allá del conocimiento, ¿no? Una buena introducción. Yo, por ejemplo, hago modelos específicos en contratación, de una introducción de un caso práctico de contratación administrativa, cuando es un contrato administrativo del artículo 25, cuando es de un artículo 26. En primer lugar, de decir, eso os va a diferenciar de cualquier otro opositor. No voy a contestar, sí que se puede, por el procedimiento abierto simplificado del apartado 6 del artículo 159. Eso lo van a saber todos, o lo deberíais saber todos. Esa introducción previa, yo os estoy demostrando un conocimiento generalista de esa área concreta, contratación pública, puedo poner ejemplo de expropiación forzosa, de patrimonio, me da igual, o de función pública. Es decir, tenéis que manejar una introducción, o si os pregunta, ¿es posible que coja una baja, una licencia, una excedencia? Bueno, en primer lugar se regula, es decir, esa parte introductoria no solo, como ha dicho Javier, sino, porque eso lo vais a saber todos, o lo deberéis saber todos, sino luciros un poco más, hasta en cuestiones que no os preguntan siempre relacionado, para que deis un conocimiento de, oye, yo me he estudiado esta materia, me sé esta normativa, aunque no me pregunte, te la interrelaciono, porque además esas cuestiones me van a ayudar a resolver la propia pregunta. Yo hablo, por ejemplo, en contratación, que no pueden preguntar una cosa, pero hay ciertas cosas que tenéis que demostrar, porque sin eso no vais a saber contestar la pregunta. De esta parte hay que ponerla. No hay que dar por hecho de que el tribunal va a entender que yo me la sé, aunque yo responda bien. Te va a puntuar, pero va a puntuarte menos. Y al fin y al cabo,
concurrencia competitiva como las subvenciones. Entonces es una lucha entre los opositores. Es una parte, por eso preparamos, yo por ejemplo en mi área ahora de contratación machaco mucho eso, la redacción y cómo preparar una buena pregunta. No es contestar sí, de acuerdo, tal. Eso, oye, pues me defiendo como gato panza arriba. Si, oye, me ha caído una cosa que es que ni me suena de la ley, pues bueno, me tengo que defender lo que sea, no puedo dejar una pregunta en blanco. Pero sí que es verdad que ahora con 150 minutos se puede redactar un buen caso práctico. Y además tiene que ser de forma jurídica, porque es como si hicierais un informe para vuestro jefe o de servicio, su director o quien sea. Es decir, le estáis dando una solución a un problema que os está planteando. Igual que entiendo que pasará con Nerea la parte de gestión presupuestaria. Si dice en qué fase del documento, lo mezclo porque yo, por ejemplo, compartimos parte en contratación. Yo explico en contratación, pero ella explica los documentos en cada fase de la licitación, los documentos contables que hay que emitir por parte del órgano de contratación o el órgano autorizado. Entonces, claro, hay que ir enlazando conocimientos también. Y aunque Y no que me no lo... es suficiente con dar una respuesta correcta, porque al final las respuestas correctas puede que no todas aprueben la oposición, sino que es la mejor de las respuestas correctas. Al final es una competición entre todos los opositores y no basta con tener una respuesta correcta, sino que tiene que ser la mejor de todas. Es una competición entre todos y es por eso importante que en el caso práctico participéis, vayáis practicando todas las semanas, desarrollando, porque vais a ver cómo poco a poco mejoran vuestras habilidades de desarrollo, mejoran vuestros conocimientos y aprendéis de los compañeros, que también se trata de eso. Efectivamente. Entonces, bueno, ese sería el proceso selectivo, ¿vale? Y luego tendríais o el curso en el INAP, 2 semanas. Actualmente, en fin, es un trámite realmente, ¿no? Y luego elegiríais destino. Entonces, esa sería la fase, el trámite, bueno, lo que seguiríais como posiciones. Ahora, preguntas del millón, ¿vale? Pregunta, ¿cuánto hay entre examen y otro? Un día, seguramente sea el sábado el test y el domingo el práctico. Y quizás lo hagan todo el mismo día si dan un descanso. O sea, podría ser también posible. Lo que es que, claro, yo no lo haría si fuese la comisión permanente de selección, porque es algo muy intensivo para el opositor, ¿no? Porque si tú estás hora y media haciendo un test que tienes menos de un minuto por pregunta y te exige una concentración brutal, y luego encima tienes igual media hora para descansar y tienes que hacer un práctico de 3 horas, bueno, de 2 horas y media, pues Dependiendo del espíritu que tenga el INAP. claro, o sea, quiero decir que al final eso también es una forma de medir, en este caso, La habilidad del la opositor. resistencia del opositor, ¿sabes? O sea, hay gente que va a estar con la actividad mental suficiente como para poder hacer las dos cosas y hay gente que no. Nosotros, en todo caso, tenemos un porque hacemos, ahora que estamos ya cerca de la convocatoria, hacemos cada mes simulacros y tal, vamos a hacer un simulacro el 11 y el 12 de marzo, entonces lo hacemos 11 y 12, o sea, sábado, domingo, pero probaremos alguno de hacerlo los dos en el mismo día. También lo que le da a un opositor, esto es como todo, esto es como ir al gimnasio o como correr una maratón. Lo que te da esa resistencia es la práctica de hacerlo. Y por eso es importante que vosotros en casa, los prácticos que nosotros mandemos, los test, los hagáis en tiempo, que hagáis los simulacros en tiempo, que si podéis venir aquí a hacerlo presencial, ponemos a vuestra disposición aquí en Ferraz la sala del colegio para que vengáis a hacer aquí los simulacros presenciales y estéis rodeados de otros opositores. En fin, os corréis un poco de situación. Por al final, y esto es un poco la conclusión de este bloque, de la oposición, una oposición son 2 días en este caso, o quizá uno. Y entonces es el día del examen, no es lo que tú sepas, sino es el examen. Y esto, como en todos los exámenes que miden cualquier tipo de facultad, no es solo conocer el temario, sino haber hecho los ejercicios. Si tú vas al Advanced en Cambridge, tienes que hacerte Use of English, tienes que hacer listening, tienes que practicar. No te vale con estudiar inglés, ¿no? Y en este caso es igual, tienes que practicar los ejercicios, no solo estudiar. Y eso te va a dar una visión mejor de la oposición y mayores oportunidades de aprobar. Y bueno, vamos a volver al PowerPoint, ¿vale? Aquí tenéis unas estadísticas, no son muy... Que de las últimas acaban de salir, los acaban de nombrar funcionarios en práctica. Esta es la OPE mía, Claro. por ejemplo, pero sí que es verdad que la de actual, por ejemplo, tenemos ahora, el otro día que mandó Eva los datos, había 7.000 y pico inscritos ahora. Supongo que llegará un poquito más. Sí, a ver, seguro que hay más. O sea, claro, todos los que estáis aquí, entiendo que estéis interesados en las oposiciones, los que podáis, que tengáis la titulación, deberíais echar la convocatoria. O sea, ya. Es O sea, hasta el 24 de febrero. Aprovechar, porque es la semana que viene. Claro. Son 23 con algo, salvo que estéis en el paro, que es gratuita.
Pero es una Apuntaros al oportunidad paro, luego buenísima. echar la solicitud y así os sale gratis. Nerea, perdona, ¿qué has dicho? No Es una entiendo. oportunidad buenísima. Es una oportunidad increíble, muchísimas plazas, da igual el tiempo que tengáis, lo que hayáis estudiado, lo que sepáis, tenéis que intentarlo. Claro, o sea, y ahora también se marcó un poco el pistoletazo de salida para mucha gente, pues eso, que ha visto que ve un montón de plazas y esto anteriormente solo ocurría en administrativo. O sea, anteriormente este número de plazas solo podías tener en administrativo y la diferencia entre el cuerpo administrativo y el cuerpo de gestión es brutal. Enorme. En cuanto al Simplemente por las funciones. Es en decir, cuanto al sueldo, en cuanto a las funciones, en cuanto a el tipo de trabajo que se desarrolla, posibilidad de ascensos, de todo. Es totalmente diferente. totalmente diferente. Yo conozco gente que prepara con nosotros que ha dejado el trabajo para centrarse al 100% para las oposiciones. Como yo mismo, o sea, yo mismo trabajaba en un bufete y cuando vi que me presenté una primera vez, me cogieron de interino en la oficina de asilo. Es que ahí termináis todos. Es que vais a terminar en asilo, además. Sí, bueno, a mí me cogieron cuando ya había terminado la fase de la oposición, la segunda, pero o sea, yo me presenté por primera vez, llevaba 4 meses, suspendí, pero dije, esto se puede aprobar. O sea, y entonces seguí trabajando, luego la siguiente convocatoria otra vez aprobé, y el primero ya, para mí eran 3 exámenes, y ya dije, voy a dejar de trabajar, voy a ponerme a full con las opos y las aprobé, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea, que es una oportunidad única de aprobar las oposiciones. Y aquí podéis ver en la convocatoria las anteriores, claro, estamos todavía elaborando las estadísticas de la OPE del 19, ¿vale? Aquí tenéis cuánta gente se presenta, cuánta gente aprueba el primero, cuánta gente aprueba el segundo y luego cuánta gente aprueba la oposición, ¿vale? En este caso, veis que muchísima de la gente, evidentemente el mayor corte es el test, o sea, la mayoría de gente no aprueba el test, ¿vale? Y bueno, mucho tampoco se presenta. Sí, de esos 9.270 creo que nos presentamos 4.000 y pico, ¿eh? Claro. Es decir, no es lo mismo el número de solicitudes que se presentan que realmente luego van a hacer el examen, ¿vale? O sea, El corte grande en nuestra OPE fue el segundo. Ahí fue la criba, que se quitaron, si veis, de 1928 que superan, bajamos a 829. Es decir, prácticamente 1.100 personas de un plumazo. Y luego dejaron hasta plazas libres. En nuestra OPE dejaron 81 plazas libres. Y este año en la OPE del 19 también han dejado plazas libres. ¿Por qué? Porque se considera un mínimo de nivel. Es decir, puedes contestar bien, pero si el INAH considera que no hay un nivel suficiente, te echan para atrás y elevan la nota de corte. ¿Vale? Quiero recordar que se dejaron 81 nuevas. Fueron 81 en nuestra OPE. Y este año han dejado casi 300, ¿eh? Que no... Y pensar en una OPE de 2.700 y pico plazas. No van a darlas por darlas. Claro, o sea, tiene necesidad, pero evidentemente el opositor tiene que tener un nivel, ¿no? Entonces se intenta, pues eso, hacer un ten con ten con esos factores, ¿no? Teniendo en cuenta esos factores. Entonces, bueno, pasamos por favor a la siguiente diapositiva, Andrea. Aquí tenéis las notas de corte. Claro, porque al final la gente que suspende, en las que os hemos puesto anteriormente, no llegaba ni al 5 la gente. O sea, porque la nota de corte fue un 47. O sea que en la OPE del 18, ¿no? No, en la anterior, por favor, esa. Y luego la última, del 19, una nota de corte de 61,33. Y luego para el segundo ejercicio se pondera, es un poco más complejo para establecerlo, pero bueno, que tampoco es alta esa nota, ¿vale? Pues han dejado muchas plazas libres. O sea, Mucha gente en el caso práctico, no en el desarrollo, en el caso práctico, porque ahí realmente es donde estás demostrando tus habilidades. Sí, tus habilidades jurídicas, lingüísticas, gramaticales. Tu trabajo al final como gestor. O sea, al final, la normativa, concretamente el Real Decreto 364 del 95, que es de recursos humanos, te dice que todas las oposiciones tienen que tener un ejercicio de carácter práctico y que además se ajuste a las labores posteriores que vaya a desempeñar el funcionario. Y entonces, en este caso, es realmente en el práctico donde se mide si esa persona tiene capacidad para ser un funcionario del cuerpo de gestión y los conocimientos técnicos y jurídicos o no. Y son cuestiones generales, nos van a poner a instruir un expediente de asilo o un expediente de subvenciones propiamente dicho, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo en la OPE de 19, cuando hice el examen, muchos errores y gente ha suspendido por tema de contratación, por identificar mal el tipo de contratación. Se lo llevo por un contrato menor, por no leer una palabra que era inferior, no igual, inferior. Ya te vas a otro sitio, ya suspendido. Entonces, en el práctico, y ahora que solo es práctico, ya no hay desarrollo, pues
Hay que argumentar muy bien jurídicamente. Yo sé que a la gente que a lo mejor no estudia Derecho, yo a mis alumnos, me estoy acordando ahora a un opositor en concreto, de al final los artículos de memoria con los números aprendidos, porque es una forma de justificar, porque os piden justifica jurídicamente, que es el artículo y demás. No vale decir la respuesta. Evidentemente no hay que saber el artículo de memoria, porque no estamos en un examen de carácter memorístico como puede ser otro tipo de oposiciones, pero sí un poco el devenir, pero ¿dónde está la norma donde te lo dice? ¿Vale? Por eso lo que decíamos todos los preparados, que nos vale, sí, de acuerdo, sí que puedo hacerlo. Nunca sí al principio, la conclusión siempre al final, en todo tipo de razonamiento. Pero bueno, que entonces eso, que tengáis un poco de idea de las notas de corte. Si pasamos al siguiente, por favor. Ahora os vamos a explicar un poco cuál es el método de preparación nuestro y os voy a enseñar partes de material nuestro con el cual estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, primero dar grupos reducidos, ¿vale? Claro, al final esta es una posición que está al alcance de gente que que trabaja, que va a clase por la tarde, en fin. Entonces, nosotros damos clase para el grupo que hemos creado nuevo, el plan de choque, los martes de 6 a 8, pero las clases quedan grabadas en la plataforma. Entonces, pues la gente que esté en la plataforma, pues se puede ver la clase grabada, puede hacer los casos prácticos corregidos en la plataforma. Al final en clase, yo di clase el miércoles, o sea, ayer, y tenía en clase, creo que eran 4 o 5. No, bueno, se refiere al miércoles de la semana. Que ya no sé ni dónde vivo. No sé, yo es que doy tantas clases ya, yo doy martes, miércoles y jueves, yo ya veo alumnos por todo sitio y contratación pública, yo soy yo con contratación ya, pero suelen ser de media unos 5. Que vayan a clase presencial por circunstancias, porque todos nos podemos poner malos, algo del trabajo, cualquier situación, pero de media por grupo que vengáis a clase, participéis y demás, yo suelo tener siempre los grupos de 4 o 5, ¿eh? Sí. Raramente hay 2 personas, debe ser algún... Y luego que hagan los ejercicios, 2 o 3. Sí, eso yo me cabro bastante, pero no por mí, por vosotros, porque es la única forma. Yo muchas veces digo, mira, mandármelos al correo, el otro día me tiré hasta las 10 de la noche corrigiendo exámenes que me los mandan los opositores, pero prefiero eso y trabajar más, pero es por vosotros, porque al fin y al cabo el caso práctico no es para mí, esto es como la universidad que os dicen los profesores igual. Si yo ahora tengo aprobado, yo ya sé, pues esto es igual, tienes que hacer el caso práctico tú, porque al final es la única forma que va. Estudiar está muy bien, pero al final hay unas cuestiones de redacción, de cogerte la mano, que no estamos acostumbrados tanto a escribir ya a mano, sino a ordenador, el típico callito que teníamos cuando estudiábamos el bachiller o la ESO. Entonces, todas esas cosas hay que volverla a practicar. El tipo de letra, yo escribía fatal, tienes que hacerla limpia, clara, porque ya no la lee un señor por ti y se lo tienes que poner clarito para que él lo entienda y no haga interpretaciones a lo que tú quieres decir. Entonces, todas esas cuestiones se hacen a base de caso práctico, constancia, ya no solo estudiar, sino también la realización de ejercicio, o el día de la clase o después y se envía la corrección, pero hacerlo, porque eso es importantísimo. Y también una forma de ponernos a vosotros a prueba y cómo vais evolucionando. Yo el otro día di clase a un alumno que estaba contentísimo, es que contratación la llevo ya, es que sin mirar, y digo, sin mirar la redacción, la capacidad, dije, enhorabuena, no te puedo decir nada, has hecho mejor la pregunta que yo la corrección. Entonces, a ese punto es donde tenéis que llegar, claro, eso es constancia y hacer casos, y que te canses. Pero bueno, al fin y al cabo es tu trabajo, hacer eso para luego tener otro trabajo muchísimo mejor. Y entonces luego bueno, también ofrecemos la plataforma Moodle, que es muy útil para vosotros como medio. En fin, lo conoceréis por la universidad, yo la tenía en la autónoma, así que vosotros igual. De que entras, descargas el material, luego subes tu caso práctico, en este caso, ¿no? Corregido, sin corregir, para que nosotros te lo corrijamos. Luego nosotros subimos el corregido, lo descargáis. Y también estamos haciendo magistrales y simulacros los sábados, ¿vale? Ahora tenemos un plan, o sea, anteriormente dábamos una magistral al mes de 3 horas, de 10 a 1, que en todo caso queda grabada, o sea, si queréis hacer algo el sábado, lo podéis hacer, luego os la habéis grabada. Ahora vamos a hacer 2 porque una va a ser de carácter práctico, teniendo en cuenta pues, la nueva situación de las oposiciones en la cual el práctico toma una importancia capital, ¿no? Y luego, bueno, ya en cuanto al último punto, no hace falta abordarlo, somos todos funcionarios, los 5 del cuerpo de gestión y por lo tanto, pues hemos pasado por lo mismo que vosotros y nos lo sabemos perfectamente. Así que nada. Entendemos. Y os entendemos. Eso es importante, ¿eh? Sí, hemos estado en ese sitio. El aspecto emocional es importante. Y relativamente hace poco, yo hace 2 años. Sí, entonces, sí. No es que llevo ya 25 años, ya no me acuerdo que era opositar y sigo opositando en promoción interna, como hace Eva también, por ejemplo, que no dejamos de estudiar. Pues en ese sentido que también estamos pues cercanos y entendemos la visión y los problemas que habéis tenido vosotros o que podéis tener, pues en algún momento lo hemos podido sufrir también y esa parte de ese perfil pues también es importante. No dejamos de hacer un apoyo psicológico también muchas veces
Pues que es duro, es estudiar y muchas veces te agotas y te cansas. Sí, porque al final una oposición, desde el punto de vista emocional, es un poco una montaña rusa, ¿no? En el cual uno un día dice, lo llevo genial, me voy a sacar esto, y otro día dices, ostras, me queda un montón, no sé si lo voy a conseguir. Entonces uno tiene esos altibajos, uno tiene que estar preparado para tener un poco esos altibajos y reaccionar a ellos de la mejor forma, ¿no? Pero bueno, tiene unos preparadores y tutores luego que cada uno, que estamos ahí 24 horas. Excelente, de los mejores que hay. Pasamos al siguiente, por favor. Ya está, ¿no? No hay más, ¿no? Bueno, sí. Luego, ¿qué se exige para ser funcionario del cuerpo? ¿Vale? O sea, ¿qué tenéis que invertir vosotros? Pues a ver, o sea, deberíais invertir unas 20 horas semanales, es el mínimo que deberíais dedicar a la oposición, ¿vale? Ahora, ¿cómo os distribuyes ese tiempo? Pues a gusto del consumidor y de las necesidades y de, en fin, las condiciones de cada uno, ¿vale? También tenéis la posibilidad de presentar, que es otro factor añadido, de presentaros al cuerpo de gestión de comunidades autónomas. Yo, por ejemplo, me presenté al de Castilla y León, aprobé el primero, luego el segundo examen fue después, el día siguiente, que me la nota de gestión que yo había aprobado, entonces ya mi interés decayó bastante. Pero bueno, que te puedes presentar y hay buenas oposiciones, ¿no? Y se puede aprobar. Y luego, pues bueno, la convocatoria masiva, que en este caso la de 2.800 plazas, pues no hay más que decir, ¿no? Siguiente. Luego, otro punto importante es la posibilidad de promoción interna. Ahora, bueno, vamos a dar nuestra experiencia personal. Eva, que está preparando la escala de organismos autónomos, y yo pues, desde la parte del cuerpo A1, ¿vale? O sea, el cuerpo de gestión... Nosotros también somos A1 y EDGOA, ¿eh? Sí, ya digo que no. Está mal visto, EDGOA está muy mal visto dentro de los A1. Es como la vía rápida para los de gestión subir a A1. Pero, ¿qué vamos a hacerle? Claro, pero al final EDGOA es un cuerpo que no tiene acceso desde turno libre. O sea, EDGOA únicamente puedes entrar por promoción interna. Entonces eso hace que sea mucho más fácil para gente de turno libre, para gente del cuerpo de gestión, porque claro, no compites con gente que está todo el día estudiando. Estás tú y la otra gente está como tú, que tiene un trabajo igual que tú, y por lo tanto eso crea una especie de base desde la cual todo el mundo compite, ¿no? Entonces, bueno, EDGOA, por favor, si puedes explicar un poco, Eva, en qué consiste ahora mismo la preparación de EDGOA y la oposición. Sí, bueno, el cuerpo de EDGOA, bueno, para ir a promoción interna tenéis que haber pasado 2 años desde que, o sea, hay un requisito mínimo de 2 años desde que tomas posesión como funcionario. Entonces, dicen que es la vía fácil, es verdad, para ascender a uno, que, bueno, digamos que hacen unas labores superiores, más jurídicas, no tanto de gestionar, sino un poco más, como decía, de dar opinión, emitir informe, etcétera. Entonces, dentro de lo que es de A2 para pasar a A1, la Escuela Técnica de Organismos Autónomos, como decía Javier, es solamente por promoción interna. Bueno, hay unas pequeñas plazas de estabilización que han sacado este año para interinos, 19 plazas, pero por ejemplo esta convocatoria creo que son 200 y pico. ¿Cómo es el examen? Ahora mismo hay un proyecto piloto. ¿Vale? Se ha cambiado la forma, la convocatoria lo ha cambiado, que es solamente un tipo test y luego se pasa a un curso selectivo. Al contrario que el curso selectivo de gestión, que bueno, si hay que ir las 2 semanas que tengas el curso selectivo, hay que hacer los trabajos grupales, se evalúan, pero haciendo eso nadie va a suspender el curso selectivo. Cuando aprobéis, en el caso de EDGOA, el curso selectivo es, creo que 3 meses, no me acuerdo ahora mismo, y sí que es selectivo de verdad. Es decir, va a haber una primera parte dentro de ese curso selectivo donde se tengan que hacer casos prácticos y además, que es novedad este año, en esta noción interna, inglés, porque antes era el único A1 que no te exigían un inglés alto de inglés. Entonces, son ejercicios prácticos y hacer un pequeño paper, un pequeño resumen en inglés. Y luego defendernos ante un tribunal que te ponga a hacer preguntas. Es más fácil porque se ha eliminado los cantes, esto que suelen tener todos los A1, que tienes que cantar un tema, es que te sacan unas bolitas, lo que habéis, vamos, lo que todos sabemos, y tienes 12 minutos para cantar. Pero a cambio se ha metido el inglés y eso es un poco EDGOA. Lo mejor de EDGOA es, una vez que apruebas gestión, el temario profundiza más, pero toda la base ya la tenéis.
Es decir, es lo que ya sabéis de gestión, pero ampliando conocimientos, que no es lo mismo que enfrentarse con un temario de cero. Entonces, es un cuerpo muy asequible, donde además hacen falta gente y donde, de hecho, el incremento de las plazas, pues igual hace años había 12 plazas, este año son 200 y algo, ¿no? Pues igual que pasa en gestión, se necesitan funcionarios a todos los niveles. Es un poco lo que os puedo contar de la escala técnica. Luego hay TAC promoción interna, pero sacan muy poquitas plazas. Solo TAC que el GOA se promoción. creó específicamente un poco como para promocionar al cuerpo de gestión, ya que eran muy poquitos funcionarios, veníamos de 2.400, pues para que pudieran ascender a la 1 por vía de promoción interna. Si no puedes opositar a TAC o a cualquier otro cuerpo que considera, al igual que puedes opositar al cuerpo de gestión de la seguridad social si quieres ser A2, pero en la seguridad social. Y luego hay promoción tanto vertical como horizontal. Pero sí que es verdad que el GOA ha hecho ese cambio y, como ha dicho bien Eva, el tema de inglés es piloto. Al fin y al cabo están continuamente cambiando los procesos selectivos, porque también es verdad que era antes muy tedioso, no tenía mucho sentido exigir a un funcionario de una categoría 2 a esas pruebas, que ya tienes una persona trabajando, que sabes que tienes los conocimientos técnicos jurídicos para acceder a un puesto de ámbito superior, que muchas veces las funciones pueden ser incluso menos, ¿eh? Vale. Vamos a que me comentan desde Secretaría, que tampoco tenemos tanto tiempo. Vamos a pasar a... Os voy a enseñar un poco brevemente el material que tenemos en el colegio, ¿vale? Todo esto está en un Moodle, pero bueno, como el Moodle no podemos entrar desde aquí, os enseño un poco, ¿vale? Sí, así el calendario. O sea, las herramientas que vais a tener que manejar como alumnos del colegio, ¿vale? En primer lugar, pues el calendario de clases. ¿Me confirmáis que lo estáis viendo desde casa? No. Sí. ¿Lo veis? ¿El calendario? No, Esto se sería... ve, Pero está ahí el icono del PDF. La carpeta, ¿no? No se ve. Sí que lo ven. ¿Sabéis ver el calendario? Lo ven. Vale. Pues entonces, que ahí tenéis el calendario de la gente que va a empezar y los que queráis apuntaros a las oposiciones, mañana será la primera clase de carácter inaugural, ¿vale? No tenéis que llevar cosas hechas, claro, en la carpeta, no en calendario. Y entonces, bueno, vais a seguir el temario por orden, ¿vale? Viendo, eso sí, prácticos cuando veáis las clases de temas de bloques no técnicos. Luego, y luego os he puesto algunos ejemplos de simulacros. Ahí está el calendario, ¿vale? O sea, tenéis las sesiones, bueno, la magistral de este sábado, tal. Cuando haya simulacro también lo colgamos. Entonces, esa es la herramienta primera vuestra para saber lo que tenéis que llevar cada semana, etcétera, el calendario, ¿vale? Luego, os vamos a enseñar también un tipo de caso práctico que tendríais que hacer en el colegio, un tipo de práctico que hemos puesto, ¿vale? En este caso, baja, por favor, Andrea. Bueno, esta es una versión anterior que la he cogido yo mal, pero bueno, que las preguntas son similares, ¿no? Y ahí está la resolución, hecha en este caso por mí, del práctico, para que vosotros la descarguéis, la estudiéis y sepáis un poco cómo hacer un práctico, cuál es la sistemática de un práctico, ¿vale? A continuación vamos a ver otro ejemplo, no de práctico, pues ese pásalo. Bueno, esta es una contratación pública. Mira, del COVID. Sí, claro, yo he actualizado. Bueno, muy bien. Sí, ese es un material de magistral que di yo el pasado 4 de febrero, ¿vale? Soy distribución de competencias, entonces estuve ahí, di varios temas, ¿no? De distribución de competencias, luego es material que vosotros también os podéis descargar y que evidentemente este es importante para la oposición. También tenemos simulacros globales, por ejemplo, si pones el simulacro del 7 de enero, esto es un ejemplo de simulacro que hicimos en el colegio, lo hicimos el 7 de enero y es un simulacro tipo como al que os podéis enfrentar al examen. Si os fijáis, tiene las respuestas subrayadas, la correcta subrayada. Entonces, este es el simulacro que se entregó una vez que lo hicieron los alumnos, se entregó este simulacro. Y en el pie de página, ¿vale? Hay algunas preguntas que están sacadas de convocatorias oficiales. Ya aparece especificado el tipo de convocatoria y no solo son de gestión del Estado, sino también comunidades autónomas, porque al final es muy similar, ¿vale? Entonces lo podéis ver un poco de esa forma, simulacros. Luego tendríamos como ejemplo el tema 1 de políticas públicas. Bueno, ese es uno del grupo avanzado, porque claro, tenemos también un grupo avanzado que tiene gente que tiene más nivel, que se accede por prueba de nivel al grupo avanzado. Y bueno, y este es, por ejemplo, un tema tipo, en este caso de políticas públicas.
pues eso, para que controléis un poco todo el tema de políticas públicas, en este caso, tema relacionado con la modernización en la Administración General del Estado, actualizado a febrero de 2023 con las últimas modificaciones, aunque bueno, esto es obra de Eva, así que está muy bien, la verdad. Y bueno, ese sería un poco el material. Si puedes retroceder, por favor, Andrea, a la carpeta anterior. Bueno, espérate. Puso otra vez, pon el Excel de material de colegio. El de ley 39, exacto. Y bueno, esto es para enseñaros un poco el sistema estadístico que hemos seguido para elaborar el temario. Lo que hice yo, esto lo hice yo, el tema estadístico fue verme todas las convocatorias y ver, de la pestaña 1 del libro de Excel, por favor. Y ver cuándo habían preguntado qué artículos, o sea, esa es la ley por artículos, ¿vale? Artículo 1, 2, 3, tal, hasta todos los artículos que tiene la ley. En negrita aparece en qué convocatoria se pregunta ese artículo en tipo test, ¿vale? Luego donde pone MU, eso es Murcia, CM Castilla-La Mancha, GA Galicia, en fin, porque en esos temas también han preguntado. Entonces, un análisis estadístico de lo que se ha preguntado, ¿vale? Si le das a la pestaña 3, porque la 2 ya no está vigente, porque ya no hay segundo ejercicio, lo que se ha preguntado en caso práctico. Entonces, si uno compara, ve que es diferente. O sea, lo que se pregunta en práctico es diferente de lo que puede entrarte de un tipo test. Y por lo tanto, nosotros hemos atendido a ello a la hora de elaborar tanto el test como los prácticos, ¿vale? Pues la verdad es que no tiene mucha imaginación. Suelen preguntar muchas veces cosas repetidas y demás. Vale, ahora sal de esta carpeta, por favor, Andrea. Vale, da la materia adicional. Bueno, la parte de destinos, en fin, son los que hemos comentado, entonces no tiene mucho sentido. Como sé que algunos estéis interesados, da la convocatoria libre de asignación canciller. Esta fue una convocatoria que salió en exteriores que tenía por objeto seleccionar cancilleres, ¿vale? Entonces, si bajas, es antigua, pues la utiliza para varias charlas, pero bueno, que salen periódicamente, ¿vale? Aquí hay destinos. Bueno, si puedes ampliar un poco más porque no se puede ver. De cancillerías, ¿vale? Todos estos puestos son a ocupar por A2, nivel 24, algunos nivel 26, por ejemplo, Embajada en Francia, París, nivel 26, ¿vale? Y entonces, bueno, tenéis un montón de países, ¿no? Los Ángeles en Estados Unidos, en Argentina, Canadá, Qatar, Afganistán, Kuwait, en fin. No pueden estar pagos, porque vamos. El de Afganistán justo sacaron plaza el día que hubo todo el tema, sacaron una plaza. Diría el que la ha hecho me cago en... Habrán subido el específico, porque si no... Iba a decir quién la echara. Sí. Luego, pues eso. En fin. Baja, por favor, Andrea. Croacia, en fin. Trinidad y Tobago. O sea, como veis en todo el mundo, cancillerías en todo el mundo. Si os planteáis un destino internacional, evidentemente tampoco os tenéis que llamar a engaño, ¿vale? O sea, no vais a coger un destino en cancillería y que os den de primera de cambio Viena, ¿vale? O sea, eso no va a ocurrir. Os mandarán a El Salvador, imaginemos, ¿vale? No vayáis. Eso lo, claro, ¿cómo se elegiría? Por libre asignación, a dedo. Ahora La solicitud y de los candidatos de la turna, pues eligen al que considera que reúne las condiciones más adecuadas. Voy a aprovechar, bueno, en realidad esto era lo que os quería enseñar para abordar tu pregunta, ¿vale? Ahora doy paso al turno de preguntas. Entonces, bueno, aquí podéis ver todas las cancillerías. En respuesta a lo que ha preguntado la compañera, esto se publica en el BOE, los días 1 y 15 de cada mes se publican en el BOE las libres asignaciones en todos los ministerios. Si tú entras en Ministerio de Asuntos Exteriores, puedes ver las que se han publicado en exteriores y echarlas. Entonces, tienes un formulario, mandas tu currículum, siempre que seas funcionario del cuerpo, evidentemente, y te llaman a entrevistas. Y entonces, pues tú vas a la entrevista, te hacen a ver, tienes que demostrar una capacidad de idiomas, ¿vale? En particular, depende del destino. O sea, por ejemplo, yo tengo una entrevista que hicimos desde el colegio, estuve en Miami por temas personales y le hice una entrevista al canciller de allí. Y entonces, pues, me estuvo contando y tal, bastante interesante, la verdad. Quien quiera más información sobre el tema de la entrevista, que se ponga en contacto con el colegio, se la puedo facilitar, ¿vale? Que estés interesado en el tema de canciller. Pero bueno, en fin, que es algo que tú lo echas, te llaman a entrevistas y te destinan. Te haces un curso para dominar un poco el trabajo, el tipo de trabajo, y luego te destinan. Aunque bueno, una ventaja del cuerpo de gestión en cuanto a responsabilidad es que siempre vas a tener a alguien por encima de ti. Entonces, siempre vas a tener a alguien a quien le puedas preguntar, a quien le puedas plantear una duda, no vas a firmar tú cosas de mucha relevancia. O sea, tú firmas o yo firmo
en mi trabajo, pero no firmo contratos de miles de millones de euros. Firmo enviar una comunicación a menganito. Entonces, eso es algo que es un puesto cómodo, ¿no? En cierta medida es cómodo. O sea, yo diría que la distribución de responsabilidades, sueldo, gestión es la mejor que la 1 para gestión, ¿no? Y bueno, vamos a abrir ya ronda de preguntas. El último archivo que voy a enseñar, si puedes retroceder, por favor, Andrea. Aquí tenéis los destinos de la OPE de 2017-2018, que esos son los que hemos comentado, ¿vale? Fuerzas Armadas, Fogasa, SEPET, por tanto no voy a entrar ahí. Y luego también tenemos ahí comisión de servicios. Si entras a la carpeta de comisión de servicio, por favor. También os he puesto aquí comisión de servicio, pues por ejemplo entra en la de Cádiz que hay. O sea, puestos que pueden ocuparse por funcionarios de gestión en régimen de comisión de servicio. Por ejemplo, este es un puesto en Cádiz, ¿vale? De nivel 26 por comisión de servicio. ¿Vale? Y esto me lleva al último tema que quiero tratar, que es el tema del sueldo, ¿vale? ¿Cuál es el sueldo de un funcionario del cuerpo de gestión? ¿Cuánto cobras, Antonio? Yo, neto bruto. Yo lo digo. Neto, ¿cuánto cobras neto? Neto, ya ha pasado impuestos 1.750, pero yo tengo reducción de complemento específico porque yo ejerzo la abogacía. Entonces, al superaba el 30% y me he tenido que bajar el sueldo a 11 euros porque si no excedía de los límites de abusar. Entonces, el sueldo son 1.750. Vale. Yo cobro en los sitios de menos porque mi complemento es pequeñito, es 20. Eso va en función también del destino, ¿eh? El sueldo, el base siempre es el mismo, los 1.113 que nos han subido. Luego el complemento de destino, los 500 y pico, también es idéntico. Cambia el específico y la productividad. Entonces ahí es donde está la diferencia, que Eva ganará muchísimo más porque es nivel 26, pero por el complemento específico de por sí. Eva, por alusiones. Yo ahora mismo unos 2.200, 2.300. Claro, 2.200, 2.300 de nivel 16 en el Estado. Yo, por ejemplo, estoy en la Comunidad de Madrid, cobro 2.700 neto. Y si te vas al ayuntamiento, que he echado yo, creo que eran 3.000 netos. Sí. En un ayuntamiento, claro, le eché, se me nubiló los ojos, claro, el complemento. Claro, es que el complemento específico de un ayuntamiento es el de un subdirector de la AGE. Y lo supera. Un 26-2 de un ayuntamiento, su complemento es superior al de un subdirector general en la Administración General del Estado por 3.000 euros más. Es decir, te sale rentable ser funcionario del ayuntamiento por libre designación cuando eres ya ya eres funcionario del Estado, porque te valoran más también. Entonces, también depende de dónde estés destinado, la productividad, que generalmente va asociado a que trabajes 40 horas en vez de 37 horas y media. También depende de dónde estés destinado, pues cambia un poco, ¿no? De un sitio a otro. Perfecto. Y nada, bueno, abrimos ya ronda de preguntas, así que no sé qué hacemos primero. Mejor presencial, ¿no? ¿Quieres preguntar algo presencial? Bueno, vas a darle la palabra a ella que me preguntó antes. Ahora te damos a ti. O sea, solo estarías puesto de canciller. No, en realidad no. O sea, también la administración de puesto de canciller puede ser más representativo, pero también otros ministerios que no son el de Asuntos Exteriores también tienen delegaciones fuera. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene delegaciones de trabajo, Educación tiene delegaciones de educación, también en materia de defensa hay delegaciones de la defensa. Miteco tiene también, las oficinas comerciales en el exterior. Lo que sé, las de Miteo creo que están reservadas para el cuerpo diplomático. Exacto, diplomado comercial. Creo que las de Miteo están reservadas, no sé si habrá algún puesto aquí está abierto a la 2 de gestión. Hay, te digo que hay. Hay, ¿no? Hay puestos, sí. Vale, pues entonces confirmado, ¿no? Es a lo mejor como 4 años y luego vuelves. Lo que tú quieras, lo que dures es la libre designación. Bueno, es un puesto. No exactamente. O sea, tú de canciller depende del país, ¿vale? En asuntos exteriores tienen 3 tipos de países. Países tipo A, tipo B, tipo C. Entonces, depende del tipo de país, tienes que quedarte un número de años, ¿vale? Que es en torno a lo que tú comentas de 4. ¿Te puedes ir antes? Sí. ¿Quedas bien? No. ¿Vale? Entonces, pues si uno quiere hacer una carrera en el exterior, lo suyo es, te vas a ir a o sea, la ventaja de gestión frente al cuerpo diplomático, que es después de gestión el que más se mueve fuera, porque es su trabajo per se, ¿no? La ventaja del cuerpo de gestión es que nunca vas a ir a ningún sitio que tú no hayas echado. Porque tú para poder para que te destinen, tienes que haber presentado la libre designación a ese destino concreto. Entonces, eso es una ventaja. Ahora,
tienes que aguantar el tiempo que estés, porque si no, no es una persona con la que puedan contar para mandarlo a otro destino. Y los destinos son variopintos. O sea, yo, por ejemplo, el canciller de Miami que entrevisté, su primer destino fue Nueva Delhi, luego se fue a Madagascar y luego había estado también en Tokio y luego en Miami, ¿no? Entonces, pues había tenido varios destinos, ¿no? Y bueno, o sea, ni mejor ni peor, es que al final depende. O sea, tú puedes estar en un país aparentemente tercermundista y estar mucho mejor que lo que estarías en También va asociado Miami, en el ¿sabes? sueldo. Es decir, Claro. una cancillería como Kuwait tendrá más dinero en complemento específico. He visto una de 4.000 y otra de 11.000. ¿Dónde te quieres ir? ¿A Kuwait o a Senegal? Al de los 4.000 o 11.000, depende de tus prioridades. Muchas veces en los destinos, yo por ejemplo me quiero ir a patentes y marcas porque me gusta mercantil, pero porque me ofrecen muy buen sueldo porque es un organismo autónomo con mucho dinero. Mis requisitos para irme a un sitio, que me paguen muy bien y además que me gustan las funciones. ¿Que me paguen muy bien y no me gustan? Bueno, pues tragas un poquito. Es decir, en la administración, una vez que estás, y como dice Javier, al ser de gestión te puedes mover en muchos puestos. Entonces, cancilleres son muy original. Y vamos a terminar. Perdona, que es que tenemos muchas preguntas. ¿Algo más? Bueno, claro, que se me ha olvidado del chat. El compañero que tenía una pregunta, perdona. Sí, bueno, yo quería preguntar básicamente lo mismo que una pregunta que hay, que es para cuándo se prevé esta reunión. Buena pregunta. A todos les interesa. Claro, porque si nos estamos preparando, pues supongo que tenemos que organizarnos las semanas, las Claro, horas. sí. O sea, bueno, la organización nos la vamos a dar desde el colegio. O sea, nosotros la previsión que hemos hecho, 4 ¿vale? meses mínimo, ¿no? La previsión que hemos hecho es sacó un calendario la AGE, según el cual la convocatoria iba a ser en diciembre del año anterior, o sea, 2022. El primer examen iba a ser para mayo de este, ¿vale? Al final se retrasó la convocatoria, salió en enero, finales, y ¿cuándo va a ser el examen? Por las noticias que tenemos nosotros, ¿vale? Internas demás, prevemos que será alrededor de junio, como pronto, ¿vale? Quizás se retrase, pero en ningún caso será en mayo. Entonces, la planificación que hemos hecho ha sido teniendo en cuenta que fuese lo más tardar a primeros de junio, ¿vale? Y bueno, y entonces esa es nuestra expectativa y la previsión que hemos hecho. Entonces nos daría tiempo a nosotros para... Os daría tiempo, eso sí, tenéis que hacer una planificación estratégica, ¿vale? Bueno, en realidad no tenéis que hacer vosotros, o sea, la vamos a hacer nosotros, la hemos hecho nosotros, la tenéis que seguir, ¿vale? O sea, no tenéis que estudiar nada que nosotros nos demos, tenéis que hacer los casos prácticos, nosotros hemos hecho una planificación que se encarga de, en tipo test, ver lo esencial, lo que más entra, ¿vale? Y centrarse mucho en el práctico. Y entonces esa va a ser el caballo de batalla que va a llevar alguien que se presenta a las oposiciones. Va a tener que hacer muchos prácticos y va a tener que aprenderse temario, pero menos de que se estudiaría alguien que estudiase todo el temario. Hay bloques que perderán importancia, hay bloques que la ganan. Preguntan también si es compatible con un máster o si es complicado. No, es compatible. Yo estuve estudiando 2 másteres mientras me sacaba la oposición. 2. Es compatible con 2. Y trabajando, es compatible. También depende del área. Si eres ingeniero aeronáutico, hombre, el conocimiento técnico de una materia, pero bueno, si vienes de ciencias jurídicas o sociales, es perfectamente compatible y también dependiendo del máster. Imagínate que es un máster en algo de relaciones internacionales, Unión Europea, abogacía, hombre, si es de derecho privado, no. O imagínate un máster de derecho administrativo, de administración local, todo ese contenido lo vas a ver en la oposición, por tanto te va a servir. Es decir, cualquier máster, además, si está relacionado con el área, te va a servir o te va a complementar y te va a facilitar el estudio. Yo me acuerdo cuando estaba con el máster, me servía. Vale. Más, Andrea. Bueno, preguntan primero cómo pagar las tasas, dónde se pagan, la forma de inscribirse. Eso ya es vuestro. ¿Vale? Bueno, a ver, eso... Pero no tanto la preparación en el colegio, que si queréis más información podéis llamarnos por teléfono o estoy pasando tanto por el chat y se os va a pasar por correo electrónico toda la presentación y toda la información para presentaros. El pago para presentarte al examen. Los 23,99. Si eso entráis en la sede electrónica de la administración, ¿vale? Hay un apartado que pone procesos selectivos y podéis filtrar. Dais a procesos selectivos abiertos y buscáis el cuerpo de gestión de la administración civil. Y es muy fácil. O sea, metes tus datos, ¿vale? Luego te lleva una plataforma de pago, haces el pago y nada, y firmas. Lo único que te va a pedir clave PIN o certificado electrónico, o también la clave permanente. Porque con la nueva normativa los opositores están obligados a relacionarse electrónicamente con la administración. Ya no lo podéis echar en papel. Por lo tanto, pues nada, esperamos que es sencillísimo. De todas formas, nosotros nos han llegado algunas dudas de alumnos en cuanto a cómo echarlo y tal. Les mandamos un vídeo y
fue bien, así que nada. Preguntan también libertad de elección de puesto de tu lugar de trabajo. Por ejemplo, si quisiera trabajar en Andalucía, si es viable. Sí, a ver, eso depende. Eso yo lo que le recomiendo es que se mire. Abre un momento la parte de destinos OPE 2018. Te digo, en 2018, de las 600 y pico plazas, casi 500 fueron en Madrid. Claro. Y lo que Entonces, tienen que tener en cuenta es que al final el destino inicial, que es un poco el que te importa, el que te impone la OPE, no va a ser su destino definitivo. Es decir, tú empiezas en un destino inicial muy básico, pero ahí es donde comienza tu carrera administrativa. De ahí a donde acabes, para eso están los concursos, para moverte a plazas de ministerios donde te interesen más, localidades que te interesen más. Bueno, en definitiva, hay mucha movilidad. claro. Sí, o sea, bueno, relacionado con eso, No conozco a nadie que se tire toda la vida en el primer destino. no, nadie. O sea, No conozco a nadie, al además. final eso hay que hacer una valoración. O sea, cuando yo elijo el primer destino, tengo que hacerlo no pensando en ese destino concreto, sino en cuál va a ser cuál quiero que sea mi siguiente destino. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero irme de canciller, elegiré exteriores, aunque cobre menos. Si yo quiero irme a Andalucía, elegiré un sitio o bien que ya esté en Andalucía, delegación de gobierno, por ejemplo, Fogasa, Sepe. SEPE, o bien un destino en donde sepa que me van a dejar moverme. ¿Vale? Eso se habla. También nosotros desde el colegio tenemos una red importante de contactos, de gente que conocemos y que ayuda y tal, a la hora de informar, etcétera. Y la gente se mueve, ¿no? Ahora, en cuanto a comunidades, yo por eso te decía, Andrea, lo de que abrieses el documento. Si bajas, ¿vale? Bueno, podéis ver donde pone localidad provincia, pues Madrid, Vitoria-Gasteiz, no sé qué, si le vas a la derecha del documento. Exacto, ¿vale? Entonces, pues bueno, van cambiando, ¿vale? O sea, Madrid, Vitoria, en fin, ve bajando, que lo vayan viendo. Y claro, depende, porque por ejemplo, hay provincias en las cuales salen muchas más plazas que otras. O sea, hay muchas más plazas en Andalucía, pues, por ejemplo, que en Castilla-La Mancha, por Castilla-La Mancha, ¿no? Y también en cuanto a las... Extremadura, Claro, o sea, Castilla y León son poco. en cuanto a cómo de golosas, por así decirse, a las plazas. O sea, si tú eres catalán y te quieres ir a Cataluña, aunque seas el último de la promoción, te vas. Porque muy poca gente quiere irse. Porque hay poca gente que sea oriunda de allí que quiera quedarse, que quiera hacer oposiciones, ¿no? Pero sin embargo, si tú eres una persona que eres gallego, hay muchos gallegos opositando y entonces vas a tener más competencia. O si eres canario, por ejemplo, y te quieres quedar en Canarias, saldrán plazas en Canarias, pero también habrá gente que aprueba la oposición que sea canaria que quiere una de esas plazas. Por lo tanto, depende de las circunstancias personales de cada uno. La nuestra pasó. Claro. Las primeras quería Canarias o Ceuta y la que pues, es genial. Para esto nos vino genial, claro. ¿Alguna pregunta Para ti, Ceuta. Simplemente preguntan por si se apuntan ahora, si empiezan de temario de cero. No sé si empiezan Claro, ahora. o sea, que no vais a ver si empiezas ahora, a no ser que... Sí, ya se compraron un grupo. No, o sea, la primera clase de la gente que os apuntéis ahora es mañana. Y no es una clase de tipo que tengáis que llevar un práctico hecho. O sea, hemos puesto un test, ¿vale? Porque había gente que ya nos había contactado antes para empezar, pero que el test va a quedar ahí, va a quedar en la plataforma. La corrección no lo vamos a corregir en clase. Lo que se va a dar, que esto lo puede contestar mejor Eva, son temas de temario, pero vamos a explicaros en clase y tal. Eva, si quieres hablar un poco acerca de la clase de mañana, por favor. Sí, mañana vamos a hacer una pequeña clase introductoria. Entonces, lo que es básico en esta posición, no solamente dentro del primer bloque, sino en general, es la Constitución española. Entonces, lo que vamos a dedicar es la primera clase a ver un poco cómo se estructura la Constitución española, cuáles son los derechos fundamentales, la suspensión de derechos, las garantías y luego también vamos a ver la monarquía, que es un tema que suelen caer en varias preguntas en tipo test y que es un tema bastante fácil, lo que es el título 2 de la Constitución. Pero la mayor parte de la clase va a ser eso, desarrollar la Constitución y qué es lo que tenéis que saber, principalmente eso, de cara al tipo test. Perfecto. Pues nada, esa será la clase de mañana y luego seguiremos subiendo el calendario, ya lo habéis visto. Nosotros subimos el material, vosotros lo descargáis y luego en clase, la clase la dividimos en una parte explicativa de la materia, también para responder dudas, etcétera, sobre el tipo test, por ejemplo, y luego una parte de corrección en la cual vosotros subís el caso práctico a Moodle. El profesor en clase descarga el práctico, lo pone en la pantalla para que la gente lo pueda ver, práctico vuestra mano, ¿vale?
que es como vais a tener que hacer en el examen, y luego lo corrige y luego subimos la corrección a ordenador a la plataforma, que un poco en la línea de los paseos prácticos que os enseñaba, de Antonio del COVID, el mío que era del grupo avanzado, en fin, ¿no? Y eso sería un poco la dinámica que seguiríamos. Y luego, bueno, este sábado damos una magistral también, que para la gente que está entrando ahora, pues tiene acceso, claro, lógicamente. A todas las magistrales y a todos los seminarios. ¿Más preguntas? Aquí. Las magistrales habría que seguirlas en vivo también. Todo queda grabado. Todo O sea, todo queda grabado. Aparte de la magistral, es un tipo de clase que es una clase magistral. O sea, el maestro, en este caso alguno de nosotros, ¿vale? Pues explica la materia y tal. Entonces esas clases tú te la puedes escuchar y no es algo que sea un caso práctico. Cuando son magistrales de caso práctico, ahí sí que es interesante haber hecho tú tu caso, y si no lo ves en vivo, haber hecho tú tu caso para corregirlo con el preparador y ver en qué has fallado y tal. Porque al final esto, nada se aprende mejor que con la práctica, ¿no? Y en vuestro caso, que tenéis una influencia muy importante de la carrera, de muchos que habéis visto derecho, etcétera, tal, pero no vais a tener ni los conocimientos para enfrentaros un caso, ni tampoco vais a saber cómo pide y cómo quiere la comisión los casos para que los opositores aprueben. Por lo tanto, eso es algo que tenéis que aprender. Yo que se nos va a apuntar para mí mañana. ¿Habláis con Andrea? Puedo tomarte el contacto y llamarte mañana porque ahora cerramos ya. Pero sin ningún problema podéis pasaros todo el formulario está en el chat, ¿vale? Igual yo mañana os envío todo el correo con todo para apuntaros. Sería simplemente apuntaros, nosotros ya nos encargamos de daros de alta tanto en Moodle como en el grupo al que vais a ir y rellenar toda la documentación bancaria que os pone en el formulario y demás y ya se os pasaría el pago. Si sois colegiables de nuestras carreras, es decir, si habéis estudiado Ciencias Políticas, Sociología, Relaciones Internacionales o Administración Pública de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Os podéis colegiar en el colegio, que aparte de tener descuento en esta oposición, en todos los másteres y en toda la formación que hagáis, también tenéis descuento en masterclasses que hacemos, en charlas, en cursos, en todo, ¿vale? Y esta oposición os saldría más barata, la preparación. Si no recuerdo mal, 145. 145 y si no sois colegiados, 160. 160. ¿Vale? Que son precios de organismo público, vamos. Sí, eso sí que es verdad, porque madre mía. Y con esto de las subcomaterias tan amplias, pues claro, las academias es un buen momento, ¿no? Y nosotros somos, en realidad, esto al final es un servicio como el que presta una academia, pero desde el punto de vista de un colegio profesional, que somos un colegio profesional. O sea, con la labor constitucional de la ley de 1974 de colegios profesionales de colocar y dar empleo a los colegiados, fundamentalmente. Pero bueno, también a todo tipo de personas que os queráis presentar, ¿no? Por lo tanto, nada más por nuestra parte. No sé, Yo ya no, que me Andrea, enrollo. nada más, ¿no? Si tenéis alguna duda, podéis llamarnos sin problemas. Aquí estamos para lo que necesitéis y lo que os digo, todo será enviado a lo largo de estos días y la charla también la vais a tener en nuestros canales oficiales, ¿vale? Perfecto. Pues nada, y muchísimas gracias por haber venido, por haber asistido. ¿Vale? Gracias también al online. También, ¿eh? Y gracias, Eva y Saludos. Nerea. Gracias.